Perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión el día de hoy, donde vamos a platicar sobre algo que muchos de nosotros hemos sentido, hemos experimentado en algún momento, que es el síndrome del impostor, especialmente cuando estamos en busca de un trabajo remoto. Y bueno, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Sofía y soy la líder de reclutamiento en Hire Latam. Y estoy muy emocionada de tener conmigo a Andrea, que es una increíble psicóloga y aparte una reclutadora de mi equipo en Hire Latam, que me va a estar acompañando en la sesión el día de hoy para platicar con ustedes acerca de este tema que es tan importante. Y bueno, pues juntas vamos a explorar este tema tan relevante y obviamente darles algunas herramientas para que puedan sentirse ustedes más seguros y más empoderados en su búsqueda laboral. Me encantaría, Andrea, que te presentaras con todos, por favor. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Andrea y soy de Honduras. Es un gusto que estén aquí con nosotros y estamos súper emocionados por tocar este tema tan relevante y tan importante que es. Así que bienvenidos. Gracias, Andrea. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos. Y me encanta ver que nos están escuchando de distintos países. Para darles un poco de contexto, bueno, yo soy de México y Andrea aquí me acompaña desde Honduras. Y bueno, las dos trabajamos en Hire Latam de manera remota. Y bueno, pues vamos a estarles dando estas herramientas que les mencionábamos para poder enfrentar este síndrome del impostor, ¿verdad? Y bueno, pues súper importante, obviamente, como hacer una recapitulación de, bueno, ¿y qué es este síndrome, verdad? Porque a lo mejor y algunos de ustedes vieron como la publicación y quizás algunos de ustedes saben lo que significa y quizás algunos de ustedes no están seguros como qué es esto, pero estaban interesados en asistir. Entonces, bueno, es importante que hagamos como una recapitulación de qué es este síndrome, ¿verdad? Y bueno, pues la definición es como esa voz interna que nos dice que no estamos como a la altura o que nuestro éxito es pura suerte, que es de ¿verdad? Esa es como la definición de lo que quiere decir este síndrome. Y bueno, se experimenta de muchas formas, no necesariamente en el ámbito laboral, sino bueno, uno lo vive en el día a día. Pero bueno, en esta sesión lo vamos a enfocar principalmente en una búsqueda de trabajo remoto, ¿verdad? Porque igual tú puedes enfrentarte con este síndrome de distintas formas, pero nosotros estamos aquí para darles estos consejos para que ustedes cuando estén buscando un trabajo o estén aplicando o inclusive si ni siquiera están buscando trabajo, pero en su trabajo actual, bueno, darles estos consejos para que ustedes no sientan este tipo de esa vocecita interna y ese tipo de pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces, Andrea, me encantaría que agregaras algo acerca bueno, la definición y al menos por tu parte lo que tú entiendes acerca del síndrome del impostor para que los participantes, bueno, entiendan un poquito mejor. Sí, sí, claro. Bueno, sí, realmente como mencionaste, ¿verdad? Este síndrome del impostor pues siempre ha existido, siempre ha estado presente y de repente no hemos sabido ponerle tal vez el nombre, ¿no? Pero creo que todos hemos experimentado esa sensación de que, ay, ¿qué tal? Y no soy suficiente o no soy, ¿verdad? Lo suficientemente capaz. Pero siento que ahorita, ¿verdad? Una vez que pasamos la pandemia, que empezamos a atravesar la pandemia, tuvimos que estar todos metidos en nuestras casas, de repente esto se incrementó un poco más. Y como, ¿por qué, verdad? Si de repente cuando estábamos en la oficina teníamos más interacción con los compañeros, teníamos, ¿verdad? Tal vez más reconocimiento y cuando como todo nos dio de golpe, esa parte de reconocimiento como que se vino para abajo totalmente, ¿verdad? Entonces, creo que de repente nos ha impactado un poco más a nivel remoto, ¿verdad? Por justamente porque hubo una desconexión como inmediata, ¿no? Ya, pues ya ahorita ya todo ha ido cambiando un poquito, pero creo que eso te podría aportar. Adicionalmente, ¿verdad? Creo que es interesante también compartir algo personal, ¿no? Creo que a veces uno piensa, ah, no, porque ellas son reclutadoras, no lo viven. Claro que lo vivimos, ¿verdad? Nosotras también hemos estado del otro lado, ¿no? Hemos sido también candidatas. Y bueno, en este caso, pues yo quisiera compartir, yo soy mamá. Y hubo un momento, ¿verdad? Tengo dos niños pequeños en el que dije, ay, ¿qué tal y si yo no doy la talla, ¿no?
porque en el día a día quienes son mamás, quienes son padres me van a comprender 100%, ¿verdad? Esa situación, que a veces uno, ay, no puedo, no me da tiempo, no voy a salir, no voy a salir. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces quería compartirles eso, ¿verdad? Que la sensación es normal, pero lo importante es que aprendamos a cómo manejarlo y cómo enfrentarlo para que no se convierta en un obstáculo para nuestro crecimiento profesional y búsqueda de trabajo. Eso quería compartir. Me encanta y gracias. Y creo que sí, un muy buen parteaguas antes de comenzar como con la parte de las herramientas y comenzar con todos los tips y los secretos detrás del reclutamiento que tenemos como para ustedes, es comentarles lo mismo que tú dices. Bueno, esto es algo muy normal, ¿verdad? Que a todo mundo nos pasa y creo que inclusive, bueno, nos sigue sucediendo, ¿verdad? Aún y lo reconoces y sabes que es algo con lo que te enfrentas y aunque tengas todas las herramientas y sepas cómo enfrentar este síndrome, bueno, te sigue sucediendo porque es inevitable que, bueno, tú en algún momento dudes de ti mismo, pero bueno, la idea es que tengas todas estas herramientas a la mano para que cuando tú reconozcas que estás sufriendo por un episodio del síndrome del impostor, sepas exactamente qué hacer para que estés más tranquila y, bueno, puedas sobrellevar esta situación. Pero gracias por compartir esa experiencia personal. Digo, a mí igual me pasa, creo que ahora que he comenzado a hacer como webinars y compartir como estos cursos con ustedes, yo de pronto me quedo como en duda de, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Quién se va a conectar como para escucharme a mí si ni saben como quién soy y todo? Pero bueno, aquí lo importante es que al final del día a lo mejor existen personas que son mucho más experimentadas en dar como podcast y webinars y hablar como sobre temas de reclutamiento y más. Pero bueno, yo estoy aquí y estoy participando y es como mis ganas de en donde quiero estar y a lo que quiero llegar. Y bueno, pues esa es la idea de que ustedes al final del día en su búsqueda de trabajo apliquen todas estas técnicas para poder que puedan llegar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que como para comenzar con la sesión es súper importante hablar del impacto que tiene el síndrome del impostor en el ámbito laboral. Porque la verdad es que, como les decía, esto no es algo relacionado directamente con el trabajo, sino es algo que tú lo vives en el día a día para todo, ¿verdad? Lo vives cuando vas a invitar a salir a alguien, lo vives cuando vas a pedir un permiso, lo vives en el día a día con tus hijos, con tu familia, con tus amistades. Pero bueno, en esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en cómo nos afecta el síndrome del impostor cuando estamos buscando un trabajo y específicamente remoto, ¿verdad? Porque bueno, la diferencia es que como estamos de forma virtual, bueno, pues nos cambia como toda la jugada que a lo que estábamos acostumbrados antes, que era como ir en persona, a una entrevista y conocer en persona a quien nos va a entrevistar, etcétera. Entonces, bueno, creo que hablando antes de estar en un proceso de selección, el impacto número uno de este síndrome del impostor es la manera en que a lo mejor postergamos alguna decisión o que el autosabotaje de alguna oportunidad, es decir, yo veo una oportunidad laboral y digo, no estoy calificado. No, es que no, seguramente hay 100,000 candidatos que califican más que yo. Y entonces dejas de tomar la oportunidad y no aplicas y ya te quedaste con el tú solo y tú o tú sola con el autosabotaje de decir, no, yo no voy a aplicar porque yo creo que alguien más calificado va a aplicar y va a quedar seleccionado y a mí me van a rechazar. Y entonces es como, ¿quién dijo, verdad? Es como, ¿quién te dijo que hay alguien más calificado, verdad? Y quién te dijo que te van a rechazar. Entonces creo que ese es el impacto número uno, el hecho de que ni siquiera te tomes como el tiempo de aplicar porque tengas ese miedo de decir, bueno, no me van a seleccionar. Pero me encantaría, Andrea, que tú desde tu perspectiva, obviamente desde el lado de reclutamiento, nos compartas un poquito más acerca de qué impacto crees que tiene antes de que inclusive estén en el proceso, sino en la parte previa a aplicar. Ujú. Sí, verdad, realmente que el síndrome del impostor a veces nos hace minimizar nuestros logros, ¿verdad? Incluso rechazarlos, lo cual es terrible, pues, porque es como, ok, nadie más que vos, la persona, ¿verdad? Sabe hasta lo mucho que ha costado, dónde ha llegado. Entonces, eh, realmente es un tema que nos afecta mucho a nivel emocional, ¿no? Que también nos puede llegar a alejarnos de la oportunidad, nos estamos cerrando puertas sin siquiera intentarlo y, y pues nos estamos cerrando, ¿verdad? Básicamente a la idea de poder tener esa oportunidad y muchas veces, en serio, yo he tenido experiencias donde el candidato se sorprende como, wow, gracias por contactarme,
Me dicen, estoy muy nervioso, no creí que me ibas a contactar. Yo como, ¿por qué? O sea, mira, tú tienes un currículum increíble, tienes una increíble personalidad. Entonces, es como que siento que eso ayuda, ¿no? También de la parte de uno, reclutamiento como reafirmar. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo por mi parte, yo soy súper expresiva con mis candidatos, me gusta mostrarme tal como soy, bien transparente, entonces yo les digo, ¿verdad? Como, mira, esto está muy bien. Y bueno, no me voy a desviar del tema, perdón, pero eso sí quería compartir, ¿verdad? Que me ha pasado, que me han dicho estas cosas y es como, eres muy buen candidato, ¿verdad? Entonces, aunque no hagamos como check en cada una de las boxes, ¿verdad? A veces eso no es necesario, no tiene que ser 100% perfecto, ¿verdad? El fit, pero eso quería compartir. Y me encanta que cierres con lo de, sí, como cumplir con todas esas cualificaciones que vienen en la descripción. Y creo que esta es una pregunta que nos pasa bastante seguido y es como, bueno, a ver, pero si cumplo con 5 de 6, ¿debo aplicar o no debo aplicar? ¿Me van a seleccionar o no? Porque, bueno, a lo mejor yo no cumplo con una, pero con las otras 5 sí. Y al final del día en ese escenario es mejor que apliques, ¿verdad? Porque el hecho de que tú apliques, aunque no estés calificado para ese puesto, al menos tu currículum y tu aplicación y tu grabación y todo lo que mandaste, bueno, ya está en manos de alguna reclutadora que se va a encargar de encontrar algo que sea un buen match para ti, ¿verdad? Ahora, yo me río mucho porque también creo que a veces como reclutadoras vemos como todo lo contrario, ¿verdad? Que es alguien que no tiene el síndrome del impostor y que dice, yo estoy calificado o calificada para todo, ¿verdad? Que ve cualquier trabajo y dice, bueno, yo para este y yo para este también y también y también y terminan aplicando como a 30 y bueno, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Creo que es un balance de decir, estas son mis cualificaciones, esta es la experiencia que yo tengo, leer muy bien la descripción, ¿verdad? Todo, la descripción del trabajo, las responsabilidades, los requisitos y bueno, al final del día, después de eso, decir, este es un puesto que, número uno, me interesa, ¿verdad? Y número dos, son responsabilidades que yo puedo lograr, ¿verdad? Y a lo mejor no tendré tanta experiencia, pero es algo que puedo aprender o es un curso que puedo tomar, etcétera, y me veo definitivamente en ese puesto. Pero no se trata tampoco de decir, bueno, entonces yo estudié marketing, pero voy a aplicar el día de mañana para un puesto de ingeniería civil porque sí quiero que tengan mi currículum, ¿verdad? Entonces es como encontrar ese balance entre saber leer una descripción de trabajo y decir, bueno, estoy calificado o no, ¿verdad? Pero aquí el consejo es obviamente que si ustedes tienen una lista de 6, 7 requisitos y cumplen con la mayoría, por una sola cosa que no cumplan, no se limiten ustedes y no hagan ese autosabotaje de decir, ah, no, porque no lo tengo, entonces ya no me van a escribir y entonces mejor no voy a aplicar y no quiero que me rechacen y ya te perdiste esa oportunidad que quizá pudo haber sido la indicada para ti, ¿verdad? Entonces, creo que esto es previo a, ¿verdad? Antes de aplicar, cuando estás en ese momento de estoy buscando trabajo y estoy leyendo las opciones que hay disponibles y bueno, qué es lo que sucede, ¿verdad? Cuando se empieza a mostrar este síndrome del impostor. Y bueno, creo que algo súper importante es pues, reconocer esas señales, ¿verdad? Saber que estás experimentando ese sentimiento es súper importante que lo reconozcas. ¿Por qué? Porque si no lo reconoces, bueno, pues nunca no lo vas a poder tratar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos experimentando este síndrome del impostor? Y puede ser algo tan simple como sentir que lo que decimos de no merezco este puesto porque seguramente alguien más lo merece y también decir, bueno, no es que yo voy a tener que hacer 50 entrevistas porque a mí me van a pedir más cosas que a los demás, porque yo voy a tener que demostrar que realmente es algo que yo merezco, ¿verdad? Entonces digo, hay obviamente varias señales, pero bueno, las simples son ese nerviosismo, esa ansiedad, ese miedo de cuando tú estás aplicando, esa incertidumbre y creo que todo esto parte de que nos comparamos con los demás, ¿verdad? Entonces, específicamente en este tema, el síndrome del impostor se ve reflejado aplicando para un trabajo porque tú te comparas con los demás candidatos, que ni siquiera los conoces. Es lo más gracioso de todo, porque realmente cuando tú aplicas y mandas tu solicitud, no sabes quién más está postulando. A veces aquí en LinkedIn te dice, ay, 150,000 personas más han aplicado a este puesto y dices, uy, no, si ya aplicaron como 80, entonces yo ya no voy a mandar mi solicitud. Bueno, pero el puesto sigue abierto, ¿verdad? Entonces quiere decir que de esas 80 que aplicaron no han encontrado a la persona. Entonces, bueno, creo que esas son algunas de las señales que yo puedo detectar y creo que es parte de eso, de raíz sale porque te empiezas a comparar con otras personas, ¿verdad? Y te quitas el mérito que tú tienes. Pero bueno, yo me encantaría
Andrea, que nos compartieras tú como qué otras señales crees que pudieran ser como indicadores de que están teniendo sí, Ujú. síndrome del impostor, sobre todo ya cuando están en ese proceso de aplicar o en el proceso de selección. ¿Qué es lo que tú has visto en tu experiencia? Sí, yo creo que se trata bastante de sobrepasar esa trampa mental, ¿no? Es como que nosotros mismos nos limitamos a nivel mental. Y bueno, en cuanto a señales, sí, te puedo decir, bueno, tuve un caso de autosabotaje que fue una cosa que yo quedé, wow, ¿verdad? Ya a la persona se le iba a hacer una oferta, esta es una experiencia real, se le iba a hacer una oferta y al final tenía que hacer un assessment, o sea, ya se había entrevistado con el cliente y todo, ya casi era como que, ok, ya te damos la carta, y no sé qué pasó, pero tenía que hacer un pequeño assessment, lo falló, algo básico que ellos me dieron como, no, no entiendo qué pasó. El mismo cliente nos dijo, no sé qué pasó, y la persona no fue elegida. ¿Verdad? Entonces fue algo como, wow, o sea, qué pesado, ¿verdad? Qué terrible, porque al final la persona de repente se sintió insegura, le entró mucho nerviosismo, se sintió, ¿verdad? Que tal vez no era capaz, pero esto es un buen ejemplo, ¿verdad? De que tenemos que mantenernos, tener la seguridad de nosotros mismos, ¿no? Nosotros no vamos a saberlo todo, no vamos a entrar nunca a un trabajo sabiéndolo todo, porque eso no es realista, ¿verdad? Ese pensamiento, esa idea de que, ok, voy a ir a hacer todo así, de un solo, o sea, nosotros vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? Nadie nace sabido y pues creo que eso es algo con que sí me gustaría como dejarle bien presente, ¿no? Como si somos contratados, ¿verdad? Estamos en ese proceso, tenemos que estar seguros, ¿verdad? De nuestras capacidades, ¿no? Porque nosotros somos una imagen, estamos vendiéndole eso al reclutador, al cliente, entonces tenemos que estar seguros de esa imagen y demostrarlo, ¿verdad? Y ya cuando estamos ya en ese punto de que vamos a ser elegidos, saber de que vamos a cometer errores y eso está bien, pues es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces eso era mi aporte, ¿verdad? Para esta pregunta, Sofía. Gracias por compartir ese ejemplo. Y creo que sí, inclusive sucede en la misma entrevista, ¿verdad? Que tienes como, empiezan a surgir estos pensamientos de me puso muy nervioso, me está entrando ansiedad. Y bueno, es una pregunta tan básica como que te pregunten cuántos años tienes, cuál es tu nombre, dónde vives y de qué país. Y desde ahí titubeas y te quedas como en shock. Y cuando es algo que, bueno, pues obviamente sabes, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre y de qué país y tu edad, ¿verdad? Pero pues es obviamente ese sentimiento de decir, me van a preguntar algo que yo no sé y te va a hacer sentirte, bueno, nervioso, ¿verdad? Entonces, creo que hablando de ya reconociendo estas señales, pasa mucho que te da como ansiedad, ¿verdad? Entonces, la ansiedad es algo que, bueno, nos pasa como a todos, ¿verdad? Y creo que esta es una de las señales como más grandes cuando tú empiezas a tener como un ataque de pánico y empiezas a tener ese nervio y esa ansiedad, bueno, evidentemente estás pasando por este síndrome del impostor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente para nosotros es importante darles a ustedes como estas técnicas para que ustedes se sientan más seguros y ustedes se sientan más confiados en este proceso. Y bueno, pues obviamente para nosotros es importante que ustedes sepan manejar estos temas de ansiedad o estos temas de nervios, estos temas de que ustedes se sientan inseguros. Y bueno, pues obviamente nosotros tenemos como varios consejos que les vamos a compartir el día de hoy, que es ya estando en el proceso, qué pueden hacer ustedes para poder que logren conseguir esa oferta laboral, ¿verdad? Porque al momento de que tú te sientes en confianza contigo mismo, al momento en el que tú te sientes tranquilo, seguro, que reconoces tus logros y que sabes bien quién eres y qué has logrado, obviamente todo eso tú lo transmites y es lo que el reclutador va a percibir sobre ti y es lo que el gerente va a percibir sobre ti y al final del día quien tome la decisión, bueno, va a saber que tú realmente estás calificado para ese puesto y que te lo mereces y que lo quieres, ¿verdad? Que es lo más importante. Todo eso lo transmites, pero pues tienes que estar bien al final del día tú contigo mismo para poder que eso sea lo que transmitas a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, hablando de los temas de ansiedad y bueno, ese nervio que nosotros sentimos, la verdad es que hay bastantes técnicas para sobrellevar estos temas de ansiedad porque realmente este es un tema que es mental meramente, o sea, la mente es tan poderosa que es la que te hace que sientas ese tipo de sentimiento de nervio, ansiedad y esa opresión en el pecho, de decir, no, es que no puedo respirar y me va a poner muy nervioso en la entrevista y entonces me van a rechazar y se va a terminar pronto. Y a mí me encanta algo porque lo discutíamos en otra sesión, que es como el candidato muchas veces piensa que están conectándose a esa entrevista
porque el reclutador o la reclutadora quiere comprobar que no están calificados para el puesto, cuando es al contrario. O sea, nosotros como reclutadores, si te estamos llamando para que asistas a esa entrevista, es completamente lo contrario, es porque creemos que eres un buen perfil para ese puesto, ¿verdad? Entonces, ya nosotros creemos en ti, queremos conocerte más, queremos entrevistarte para conocer súper bien tu historia, tu perfil, tus logros. Entonces, bueno, lo importante es que tú, del otro lado, como candidato, sepas que estás conectándote a esa entrevista y que ya es un logro el estar ahí, ¿verdad? Porque no todos los candidatos llegan siquiera a ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando de estas técnicas para poder, obviamente, sentirte más cómodo contigo mismo y sentirte seguro, bueno, pues tienes que calmar tu ansiedad y calmar ese nervio. Y creo yo que, bueno, hay varios ejercicios de respiración. No los comparto yo porque la verdad es que yo no soy experta en el tema, pero me encantaría, Andrea, que con tu experiencia en psicología, si sabes de algún ejercicio o qué puedan hacer los candidatos como para calmar ese nervio o esa ansiedad previo a una entrevista o previo a su grabación, si quisieras compartir con nosotros algo acerca de eso. Sí, claro que sí. Bueno, sí, ¿verdad? Las típicas señales de estoy súper ansioso, súper estresado, comenzamos a sudar, tenemos palpitaciones a 1000 por hora, ¿verdad? Nuestro cuerpo habla por sí mismo, ¿no? O sea, somos una conexión cuerpo-mente, cuerpo-mente, emociones. Entonces, para lograrnos estabilizar un momentito, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que se pueden tomar un tecito, tomar eh, un vaso con agua y hacer una técnica de respiración que pues a mí por lo menos siempre me ha funcionado muy bien, donde pues realmente solo cierras los ojos un momento, inhalas, mantienes el aire, ¿verdad? Unos 10 segundos y lo exhalas. Y así. ¿Verdad? Entonces es como... Y entonces ya el cuerpo se comienza a relajar un poquito más. El oxígeno siempre va a ser vida, el oxígeno es parte esencial, ¿verdad? Y eso ya nos ayuda a relajarnos un poquito más. Lo del té, pues yo lo recomiendo porque es algo calientito, es algo que nos relaja también y bueno, se recomienda para dormir y todo, para un montón de otros temas, pero eso nos ayuda muchísimo. Eh, entonces eso es lo que te podría compartir, ¿verdad? Para chicos acá. Me encanta y creo que a veces es algo que se nos olvida, ¿verdad? Que es como respirar, darnos un momento para decir, bueno, todo va a estar bien, ¿verdad? Al final del día es una entrevista, al final del día no es algo como de vida o muerte que tenga que generarnos algún tipo de ansiedad como severa. Entonces, bueno, es tomarnos ese momento de decir, pausa, todo va a estar bien, todo va a salir excelente y bueno, hacer ese ejercicio que comentas como de respiración para poder sentirnos como más tranquilos, ¿verdad? Y llegar a ese paso de, de estar en una calma y en una paz con nosotros mismos, ¿verdad? Y no necesariamente solo antes de la entrevista, ¿verdad? O sea, a veces pasa, por ejemplo, nosotros en Hire Latam pedimos cuando ustedes mandan una solicitud de trabajo, nosotros les pedimos una grabación de audio, ¿verdad? Y esta grabación de audio es meramente para dos cosas. Uno, para conocer un poco más sobre ustedes y dos, para poder evaluar el nivel de inglés que tienen y bueno, su inglés, el tipo de inglés conversacional o profesional, etcétera, que ustedes manejan, ¿verdad? Pero bueno, pasa que, y no lo digo que solamente los candidatos, digo, a mí me pasó antes de aplicar a este trabajo, yo me grabé 30 veces, ¿verdad? Y decía, no, es que el primero no, y lo volví a grabar, y lo volví a grabar, y lo volví a grabar, y lo borraba, y yo me sentía ansiosa y nerviosa, y lo grababa y arruinaba la grabación después de 2 minutos de estar hablando porque algo no me salía o porque pronunciaba mal una palabra y entonces y bueno, esta técnica de darme ese momento para, a ver, respira, todo va a estar bien y que yo esté como preparada, bueno, pues obviamente te ayuda a que hagas tu grabación y que salga mucho mejor, ¿verdad? Que si lo estás haciendo como de manera nerviosa o ansiosa, porque se nota, ¿verdad? Es algo que nosotros nos damos cuenta en una grabación de cuando alguien está muy nervioso. Grabándose. No sé si te ha pasado, Andrea, escuchar como grabaciones en donde realmente te das cuenta que el candidato está su voz, se nota como temblorosa y se nota como nerviosa. Y bueno, pues es importante, como dice Andrea, que te tomes ese momento de decir, bueno, me tomo un tecito en vez de a lo mejor un café o a lo mejor en vez de un mate, ¿verdad? Yo sé que hay personas aquí de Argentina que me están escuchando. Y entonces, bueno, decir, en vez de un mate o un café que me va a tener así como con la taquicardia y súper
agitada, bueno, entonces a lo mejor me voy a tomar una agüita calientita con limón para estar más tranquila y bueno, pues que obviamente salga mejor la grabación o el video o la entrevista o en donde sea que estén aplicando, ¿verdad? Inclusive antes de tomar, nosotros realmente nuestro proceso es bastante sencillo, pero hay otras empresas en donde tienes que llenar como pruebas psicométricas y, bueno, psicológicas y son como procesos muy largos y para estas pruebas también es importante que estés tranquilo. Como digo, a veces uno piensa de que sí, me voy a tomar un doble espresso porque me va a activar la mente y voy a contestar todo rapidísimo y bueno, a lo mejor eso es lo que hace que nuestra tranquilidad y inclusive puede hacer que sea como un autosabotaje, ¿verdad? A ver, no, a mí me encanta el café y me encanta el mate, digo, lo he probado muy poco, pero es algo que me gusta, no estoy hablando de que no lo consuman, pero bueno, pues obviamente te ayuda mucho más tomarte un té para que estés relajado y estés calmado antes de empezar con tu proceso, ¿verdad? Pero bueno, creo que hablando ahora de las entrevistas, que es algo que es como súper importante, como lo mencionaba, es súper importante que estés preparado, ¿verdad? Que estés preparado para tu entrevista, para poder que al final del día, bueno, sea una entrevista exitosa y que de ahí tú puedas causar una buena impresión con el reclutador, la reclutadora o con quien sea que te esté entrevistando. Puede ser que sea el CEO o que sea algún gerente o un hiring manager. Es importante que, bueno, tú estés preparado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde de mi como aporte para ustedes, obviamente para estar preparados es qué es lo que voy a compartir en esa entrevista, ¿verdad? Es creo que algo súper importante. Y me encanta porque muchas veces, y yo en mi experiencia de reclutamiento y las entrevistas que he impartido y las que he escuchado de otros equipos, etcétera, me pasa mucho que aquel candidato que viene preparado de más en el sentido de que tiene como un diálogo ya escrito o que tiene como un acordeón en donde tiene exactamente todo súper estructurado de esto es lo que voy a contestar. Pasa que al momento de que sucede la entrevista, número uno, se nota que tiene todo como que lo está leyendo, que lo tiene como memorizado y se escucha como muy robótico. Y bueno, pues al final del día eso no nos ayuda porque nosotros lo que queremos es conocer más sobre ti, ¿verdad? Todo eso que nos estás compartiendo de cierta forma ya lo leímos en tu currículum y bueno, esta entrevista que estamos teniendo es para conocer más acerca de tus logros, conocer más acerca de lo que has hecho. Entonces, bueno, a mí me encanta darles un consejo y esto siempre que doy algún tipo de sesión o de webinar o de entrenamiento, yo lo comparto a los candidatos y es que al momento de que tú estés preparándote para una entrevista, en vez de hacer eso, de pregunta-respuesta, y de tú tratar de pensar qué es lo que me van a preguntar y esto es lo que voy a contestar, es tener o algún acordeón, porque es normal que todos tengamos como un papelito o alguna notita o en el celular o en el iPad o en la computadora o así, escrito como los puntos que queremos llegar a compartir con quien nos está entrevistando, pero tratar de hacerlo de una forma en que lo compartas como una historia. Que compartas tus logros en forma de historia, de qué es lo que has logrado a lo largo de tu vida profesionalmente y personalmente, y que lo compartas desde una forma más humana, más natural, para poder que así al final del día la otra persona te conozca un poco más, ¿verdad? Luego pasa que yo tengo mi acordeón y estas son las preguntas y si el reclutador me preguntó algo que no estaba aquí, yo ya entré en pánico, ya me hiperventilé, el síndrome del impostor entrando otra vez, porque Dios mío, ¿qué es esta pregunta? ¿Qué está pasando? Y bueno, arruinas toda tu entrevista, ¿verdad? Porque sí pasa. Y te digo, tan sencillo como que te pregunten algo como, ¿y cuántos años de experiencia tienes? Y si en ese momento no lo tenías, bueno, entras en pánico y ya se arruinó todo tu proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el consejo que yo les puedo dar. Pero al final del día, no sé, Andrea, si quieras compartir como algo más para que se preparen para sus entrevistas. Sí, me encanta lo que mencionaste igual sobre el storytelling, ¿verdad? Porque al final eso es lo que hacemos, ¿no? Estamos contando nuestra historia. Entonces yo siempre recomiendo be yourself, ¿verdad? Como tenés, sé vos mismo, describir quién sos, contanos quién sos, nos interesa conocerte y hacerlo sonar natural, ¿verdad? No así de una forma rehearsed como lo acabas de mencionar. Disculpe mi Spanglish, pero estoy wired de esa manera. Otra cosa que a mí me encanta para la preparación de las entrevistas hay una técnica que a mí me encanta,
que se llama the Power Pose, ¿verdad? Esta es la postura del superhéroe. No sé si alguno lo ha escuchado, le llama la atención. Eh, y bueno, básicamente lo que hacen antes de... Y tiene una base científica, ¿ok? No es que es un invento psicológico, no, no, no. Tiene una base científica muy interesante, donde antes de entrar a una entrevista, por ejemplo, te paras frente al espejo, por ejemplo, y solamente le haces así, ¿verdad? Te paras así como superhéroe, como Superman. Y bueno, yo le agrego lo siguiente, ¿verdad? Como que vos podés, vos podés hacerlo, you got this. ¿Verdad? Entonces te paras así unos momentos antes, pueden ser unos 5 minutos, y eso tiene, de hecho, tiene un efecto a nivel cerebral de nosotros, ¿verdad? Como que nos cambia la química cerebral y hace que nuestros niveles de cortisol bajen, ¿verdad? Y los niveles de testosterona se aumenten. Ahora, yo no soy médico y todo, ¿verdad? Pero él lo explica súper bien. Y básicamente, ¿verdad? Ya concluyendo, se refiere a que eso te incrementa tu autoestima, ¿no? Te incrementa lo que vos pensás de vos mismo, ¿verdad? La confianza en ti mismo aumenta. Y eso pues es como un boost antes de entrar a la entrevista. Entonces eso, aunque nosotros en el momento digamos, ay no, qué tontera o lo que sea, qué ridículo, no, la verdad que sí influye muchísimo. Incluso me gustó mucho porque lo vi, la primera vez que lo vi y que me hizo investigar fue en una serie, ¿verdad? Donde era un super neurosurgeon que iba a entrar a una operación súper compleja y fue como que no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y esto aplica para cualquier situación, ¿no? Donde sintamos que estamos muy estresados, puede ser, obviamente, pues la entrevista, puede ser una terna, una práctica profesional, lo que sea, ¿verdad? Que realmente nos ponga en una situación de tal vez de un poco de estrés. Eso es una técnica que me encanta y que la quería compartir con ustedes. Me encanta, nunca la había escuchado. Power Pose, creo que pusieron ahí en el chat, Power o pose, sí, de superhéroe. Creo que sí. 100% la forma en cómo nuestra postura, ¿verdad? Y al final del día el hecho de darte ese como automotivación de decir, sí, lo voy a lograr y todo va a salir súper bien. Creo que es algo que definitivamente nos prepara, ¿verdad? Para esta entrevista. Creo que yo, para terminar de aportarles un poquito más acerca de la preparación, bueno, es importante y a todos nos pasa que nos pone nerviosas como ciertas situaciones. Yo creo que a veces pensamos como, ¿y si se me va el internet? ¿Y si falla mi red? ¿Y si mi micrófono no funciona? ¿Y si de pronto como se me acaba la batería? ¿O no funciona mi computadora? ¿O me conecto tarde? ¿O de pronto pasa como mi gato y me tumba la computadora? Porque la verdad es que es un nervio, ¿verdad? Al final del día, trabajando desde casa, bueno, pueden suceder 100.000 situaciones que están fuera de nuestro control y al final del día, bueno, pues es decir, me voy a conectar 5 minutos antes para hacer mi prueba de internet, para asegurarme de que me puedan escuchar bien, para que no haya ay, no me puede conectar o justamente cuando me conecté a la junta, mi computadora vieja decidió hacer su reboot y ¿cómo se dice? Se reseteó, tenía años de no resetearse y en ese momento entra a resetearse y por favor esperar 20 minutos, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente ya perdiste la oportunidad. Entonces al final del día, bueno, darte ese momento para decir, me voy a conectar 5 minutos antes, voy a asegurarme de que esté bien mi internet, mi cámara, mi audio, hacer esas pruebas, te da tranquilidad, ¿verdad? Y te ayuda a sentirte más seguro de que, bueno, nada va a suceder. Pero bueno, ahora, súper importante mencionar que al final del día estas situaciones suceden, ¿verdad? Y nosotros como reclutadores entendemos que está fuera de nuestro control. Digo, a lo mejor a los gatos sí los puedo encerrar, pero si tengo a mi bebé o tengo un hijo, trabajo desde casa y soy mamá, bueno, pues está un poco difícil de que si mi bebé está llorando, bueno, no va a atenderlo, ¿verdad? Todo el mundo nos va a pasar y nosotros entendemos ese tipo de situaciones. Y luego también, bueno, si pasa el panadero con el pan, o bueno, no sé en sus países quién pasa algo en la calle, pero al final del día, bueno, aquí en México pasa y se escucha y es como, bueno, yo en una junta súper importante y en mi entrevista y se escucha como todo el ruido total y bueno, en la cocina alguien cocinando, etcétera. Son cosas que al final del día están también fuera de nuestro control y bueno, lo importante es que no dejes que ese tipo de situaciones te afecten y te hagan sentirte como, bueno, ya estoy fallando, ¿verdad? Y bueno, porque pasó mi gato corriendo y me tumbó el café, entonces ya no me van a contratar, ¿verdad? Pues no,
eso nosotros entendemos como reclutadores. Pero bueno, adicional a eso, creo que también una cosa súper importante es investigar, hacer una investigación previa antes de nuestra entrevista, ¿verdad? Entonces, una cosa es, bueno, yo recapitular qué es lo que yo he logrado y qué es lo que quiero compartir con quien me vaya a entrevistar. Y algo que casi olvidaba mencionar es que a veces nosotros estamos esperando que nos hagan una pregunta para poder compartir algo que nos tenemos tantas ganas de compartirlo, ¿verdad? A lo mejor un logro o alguna participación que tuvimos o algún curso, alguna certificación. Y entonces nos quedamos como toda la entrevista así con esta ansiedad de cuándo me lo van a preguntar y cuándo es el momento de yo compartir esto que me lo estoy guardando, ¿verdad? Y luego pasa que se acaba la entrevista y nunca lo comentaste, ¿verdad? Ya nunca tuviste la oportunidad de compartirlo con quien te está entrevistando y quizás ese comentario o eso que querías compartir era lo decisivo, ¿verdad? Quizás haber compartido eso te iba a hacer llegar a la segunda ronda, ¿verdad? Entonces, creo que nunca se queden con las ganas de nada. Ese es un consejo que les quiero dar a todos, que el hecho de que el reclutador o la reclutadora no te esté preguntando algo, si tienes algo que quieres compartir, es súper importante que lo hagas. Y hay formas de interrumpir cordialmente y profesionalmente. Y tampoco se trata de como, bueno, yo voy a decir todo lo que quiero yo de mi vida y no darle tiempo al entrevistador de que me haga ciertas preguntas, pero al final del día si tienes algo que compartir siempre es bueno que tú lo comentes y digas, me encantaría compartir algo adicional acerca de mi experiencia que creo que sería de valor para mí, para este proceso de selección. Y lo compartes, ¿verdad? Y ya no te quedas con ese sentimiento de decir, híjole, a lo mejor y si le decía que yo hice un curso en Excel y una certificación en Google Docs, me hubieran seleccionado para ese puesto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nunca quedarnos con las ganas de decir nada. Y continuando con el tema de la preparación, bueno, hacer ahora un poquito de investigación de para qué puesto estoy aplicando, ¿verdad? Porque a veces pasa que aplicas a 10 puestos y te hablan de la empresa SADCB no sé qué y este puesto que todos tienen como el mismo nombre y luego te conectas y dices, híjole, ¿cómo le pregunto a la reclutadora que no tengo ni idea de qué empresa me está hablando, ni de qué cliente, ni de qué puesto? ¿Cómo le digo que apliqué como a 30, verdad? Entonces es normal. Si te hablan para un proceso de selección, para una entrevista, es muy normal que tú preguntes y digas, ah, claro, me encantaría conocer un poco más acerca de esta propuesta y compartir acerca de mi experiencia. ¿Me podrías recordar para qué empresa y para qué puesto, verdad? Para que tú así, ya teniendo esa información, hagas esta preparación de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata la empresa? ¿A qué se dedican? De cuál es el giro de la empresa, cuál es el puesto para el que me van a entrevistar, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los requisitos, para poder que, bueno, tú te sientas más tranquilo de que si te llegaran a preguntar algo, sepas exactamente lo que vas a contestar, ¿verdad? Ahora, quien te pregunte en qué año se fundó la empresa y cuántos empleados y ese tipo de preguntas, reclutador que lo siga haciendo, bueno, es reclutador que tiene prácticas obsoletas, porque realmente el hecho de que tú, Andrea, o tu candidato sepas en qué año yo fundé mi empresa, no determina que tú estés calificado o no y que vayas a desempeñarte bien o no en el rol para el que estás aplicando, ¿verdad? Entonces, bueno, no piensen que les van a hacer ese tipo de preguntas. Pero bueno, me encantaría saber, Andrea, si tú que estás como en la práctica entrevistando todo el tiempo, ¿qué piensas acerca de un candidato que esté completamente preparado para la entrevista y sepa el puesto y de qué se trata, etcétera, contra un candidato que llega y está como medio en blanco, así de no sé ni qué estoy haciendo aquí? Me encantaría que nos compartieras como tu punto de vista. Sí, 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 me ha pasado, por supuesto que sí, y ves la diferencia, ¿no? Hay muchos que, como dices, ¿verdad? Aplican para varias plazas y no se acuerdan a cuáles que van. Entonces, vos lo puedes notar en su forma de comunicarse, ¿no? Como que están hablando de tono general, pero no están realmente abordando el área que yo estoy buscando, ¿no? Como, ok, decime tu experiencia en finanzas y me salen con otras cosas. Entonces, realmente se trata como de tener un compromiso, ¿no? También como, ok, si yo realmente estoy buscando que me contraten para esta plaza, yo tengo que poner de mi parte, ¿no? Comprometerme con el hecho de que, ok, quiero que esta plaza sea mía.
¿no? Y se trata, o sea, poniendo verdad, es un combo de muchas cosas, ¿no? La parte mental, de que yo soy capaz, yo puedo, y también la parte de organización, como mencionó Sofi, ¿no? Como, ok, que asegurarme que mi cámara esté bien, asegurarme que todo me funciona a nivel técnico y asegurarme de que yo también estoy preparado, ¿verdad? A mí me gusta usar como un tipo de guioncito, como mencionaste, ¿no? Todos tenemos nuestro pequeño acordeón, pero este es uno que pues a mí nunca me ha fallado por lo menos y que usualmente sale como bien fluido y bien natural, ¿no? Donde comienzas como pues, estoy empezando en inglés, hablas, das una introducción sobre vos mismo, decir, bueno, mi nombre es tal, soy de tal país, mi trayectoria profesional se enfoca más en estas áreas, ¿verdad? Tengo experiencia en estas industrias, porque muchas veces sí pedimos, por ejemplo, experiencia específica en ciertas industrias, tengo tantos años de trabajo remoto y compartir algo personal sobre lo mismo. Para mí en particular me gusta ir al cine, ver películas, yo que sé, ¿verdad? Algo así. Y de ella comenzas. Otra cosa que yo siempre me gusta preguntar es dos cosas súper esenciales, ¿verdad? Decime como tu mayor desafío que has tenido en cualquiera, o sea, a través de tu trayectoria profesional y cómo lo superaste. Y tu mayor achievement, ¿verdad? Como qué es lo que más has logrado o cuál es el achievement del que más estás orgulloso, ¿verdad? Son como las preguntas esenciales que yo digo que a veces es bueno llegar con eso, como las preguntas situacionales son súper comunes. Y a mí me encanta hacerlas porque, pues, a la verdad que eso habla muchísimo más de tu experiencia que tal vez decir, bueno, sé usar esta tool, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso a mí me parece que es súper importante que lo tomemos en cuenta y ojalá pues que estos consejos los puedan aplicar. Aquí en Claro. Harlatan o con cualquier otra empresa que vayan a aplicar. Me encanta y creo que haces un buen cierre porque al final del día, bueno, no es solamente en Higher Latam, ¿verdad? Hay infinidad de empresas, infinidad de oportunidades, infinidad de reclutadoras, infinidad de reclutadores y de personas que están haciendo entrevistas y cada quien tiene su forma de, ¿verdad? Esta es la situación específica de Andrea y esas son las preguntas que ella hace y bueno, pueden ser muy distintas a las que en otra empresa o otro tipo de reclutadora, ¿verdad? Entonces, bueno, al final del día creo que, como dice Andrea, es importante otra vez tú compartir y estar preparado para compartir esos pequeños, grandes logros que has tenido a lo largo de tu experiencia y de tu vida, sean personales o sean profesionales, y que, bueno, los compartas, ¿verdad? Y que tú te sientas como preparado y te sientas listo para compartir esto. Y bueno, eso nos va a ayudar a la TAM. Pedimos cuando ustedes mandan una solicitud de trabajo, nosotros les pedimos una grabación de audio, ¿verdad? Y esta grabación de audio es meramente para dos cosas. Uno, para conocer un poco más sobre ustedes y dos, para poder evaluar el nivel de inglés que tienen y bueno, su inglés, el tipo de inglés conversacional o profesional, etcétera, que ustedes manejan, ¿verdad? Pero bueno, pasa que, y no lo digo que solamente los candidatos, digo, a mí me pasó antes de aplicar a este trabajo, yo me grabé 30 veces, ¿verdad? Y decía, no, es que el primero no, y lo volví a grabar, y lo volví a grabar, y lo volví a grabar, y lo borraba, y yo me sentía ansiosa y nerviosa, y lo grababa y arruinaba la grabación después de 2 minutos de estar hablando porque algo no me salía o porque pronunciaba mal una palabra, y entonces y bueno, esta técnica de darme ese momento para, a ver, respira, todo va a estar bien y que yo esté como preparada, bueno, pues obviamente te ayuda a que hagas tu grabación y que salga mucho mejor, ¿verdad? Que si lo estás haciendo como de manera nerviosa o ansiosa, porque se nota, ¿verdad? Es algo que nosotros nos damos cuenta en una grabación de cuando alguien está muy nervioso grabándose. No sé si te ha pasado, Andrea, escuchar como grabaciones en donde realmente te das cuenta que el candidato está en su voz se nota como temblorosa y se nota como nerviosa. Y bueno, pues es importante, como dice Andrea, que te tomes ese momento de decir, bueno, me tomo un tecito en vez de a lo mejor un café o a lo mejor en vez de un mate, ¿verdad? Yo sé que hay personas aquí de Argentina que me están escuchando. Y entonces, bueno, decir, en vez de un mate o un café que me va a tener así como con la taquicardia y súper excitada, bueno, entonces a lo mejor me va a tomar una agüita calientita con limón para estar más tranquila y bueno, pues que obviamente salga mejor la grabación o el video o la entrevista o en donde sea que estén aplicando, ¿verdad? Inclusive antes de tomar, nosotros realmente nuestro proceso es bastante sencillo, pero hay otras empresas en donde
tienes que llenar como pruebas psicométricas y, bueno, psicológicas, y son como procesos muy largos, y para estas pruebas también es importante que estés tranquilo. Como digo, a veces uno piensa de que sí, me voy a tomar un doble espresso porque me va a activar la mente y voy a contestar todo rapidísimo, y bueno, a lo mejor eso es lo que hace que nuestra tranquilidad, y inclusive puede hacer que sea como un autosabotaje, ¿verdad? A ver, no, a mí me encanta el café y me encanta el mate, digo, lo he probado muy poco, pero es algo que me gusta, no estoy hablando de que no lo consuman, pero bueno, pues obviamente te ayuda mucho más tomarte un té para que estés relajado y estés calmado antes de empezar con tu proceso, ¿verdad? Pero bueno, creo que hablando ahora de las entrevistas, que es algo que es como súper importante, como lo mencionaba, es súper importante que estés preparado, ¿verdad? Que estés preparado para tu entrevista, para poder que al final del día, bueno, sea una entrevista exitosa y que de ahí tú puedas causar una buena impresión con el reclutador o la reclutadora, o con quien sea que te esté entrevistando. Puede ser que sea el CEO, o que sea algún gerente o un hiring manager. Es importante que, bueno, tú estés preparado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde de mi como aporte para ustedes, obviamente para estar preparados es qué es lo que voy a compartir en esa entrevista, ¿verdad? Es creo que algo súper importante. Y me encanta porque muchas veces, y yo en mi experiencia de reclutamiento y las entrevistas que he impartido y las que he escuchado de otros equipos, etcétera, me pasa mucho que aquel candidato que viene preparado de más, en el sentido de que tiene como un diálogo ya escrito, o que tiene como un acordeón en donde tiene exactamente todo súper estructurado de esto es lo que voy a contestar. Pasa que al momento de que sucede la entrevista, número uno, se nota que tiene todo como que lo está leyendo, que lo tiene como memorizado, y se escucha como muy robótico. Y bueno, pues al final del día eso no nos ayuda, porque nosotros lo que queremos es conocer más sobre ti, ¿verdad? Todo eso que nos estás compartiendo de cierta forma ya lo leímos en tu currículum, y bueno, esta entrevista que estamos teniendo es para conocer más acerca de tus logros, conocer más acerca de lo que has hecho. Entonces, bueno, a mí me encanta darles un consejo, y esto siempre que doy algún tipo de sesión o de webinar o de entrenamiento, yo lo comparto a los candidatos, y es que al momento de que tú estés preparándote para una entrevista, en vez de hacer eso de pregunta-respuesta, y de tú tratar de pensar qué es lo que me van a preguntar y esto es lo que voy a contestar, es tener o algún acordeón, porque es normal que todos tengamos como un papelito o alguna notita, o en el celular o en el iPad o en la computadora o así, escrito como los puntos que queremos llegar a compartir con quien nos está entrevistando, pero tratar de hacerlo de una forma en que lo compartas como una historia. Que compartas tus logros en forma de historia, de qué es lo que has logrado a lo largo de tu vida profesionalmente y personalmente, y que lo compartas desde una forma más humana, más natural, para poder que así al final del día la otra persona te conozca un poco más, ¿verdad? Luego pasa que yo tengo mi acordeón y estas son las preguntas, y si el reclutador me preguntó algo que no estaba aquí, yo ya entré en pánico, ya me hiperventilé, el síndrome del impostor entrando otra vez, porque Dios mío, ¿qué es esta pregunta? ¿Qué está pasando? Y bueno, arruinas toda tu entrevista, ¿verdad? Porque sí pasa. Y te digo, tan sencillo como que te pregunten algo como, ¿y cuántos años de experiencia tienes? Y si en ese momento no lo tenías, bueno, entras en pánico, y ya se arruinó todo tu proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el consejo que yo les puedo dar. Pero al final del día, no sé, Andrea, si quieras compartir como algo más para que se preparen para sus entrevistas. Sí, me encanta lo que mencionaste igual sobre el storytelling, ¿verdad? Porque al final eso es lo que hacemos, nos estamos contando nuestra historia. Entonces yo siempre recomiendo be yourself, ¿verdad? Como tenés, sé vos mismo, describir quién sos, contanos quién sos, nos interesa conocerte y hacerlo sonar natural, ¿verdad? No así de una forma rehearsed como lo acabas de mencionar. Disculpe mi Spanglish, pero estoy wired de esa manera. Otra cosa que a mí me encanta para la preparación de las entrevistas hay una técnica que a mí me encanta que se llama the power pose, ¿verdad? Esta es la postura del superhéroe. No sé si alguno lo ha escuchado, le llama la atención. Eh, y bueno, básicamente lo que hacen antes de... Y tiene una base científica, ¿ok? No es que es un invento psicológico, no, tiene una base científica muy interesante.
donde antes de entrar a una entrevista, por ejemplo, te paras frente al espejo, por ejemplo, y solamente le haces así, ¿verdad? Te paras así como superhéroe, como Superman. Y bueno, yo le agrego lo siguiente, ¿verdad? Como que vos podés, vos podés hacerlo, you got this. ¿Verdad? Entonces te paras así unos momentos antes, pueden ser unos 5 minutos, y eso tiene, de hecho, tiene un efecto a nivel cerebral de nosotros, ¿verdad? Como que nos cambia la química cerebral y hace que nuestros niveles de cortisol bajen, ¿verdad? Y los niveles de testosterona se aumenten. Ahora, yo no soy médico y todo, ¿verdad? Pero él lo explica súper bien. Y básicamente, ¿verdad? Ya concluyendo, se refiere a que eso te incrementa tu autoestima, ¿no? Te incrementa lo que vos pensás de vos mismo, ¿verdad? La confianza en ti mismo aumenta. Y eso pues es como un boost antes de entrar a la entrevista. Entonces eso, aunque nosotros en el momento digamos, ay no, qué tontera o lo que sea, qué ridículo, no, la verdad que sí influye muchísimo. Incluso me gustó mucho porque lo vi, la primera vez que lo vi y que me hizo investigar fue en una serie, ¿verdad? Donde era un super neurosurgeon que iba a entrar a una operación súper compleja y fue como que no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y esto aplica para cualquier situación, ¿no? Donde sintamos que estamos muy estresados, puede ser, obviamente, pues la entrevista, puede ser una terna, una práctica profesional, lo que sea, ¿verdad? Que realmente nos ponga en una situación de tal vez de un poco de estrés. Eso es una técnica que me encanta y que la quería compartir con ustedes. Me encanta, nunca la había escuchado. Power Pose, creo que pusieron ahí en el chat, Power o pose, sí, de superhéroe. Creo que sí. 100% la forma en cómo nuestra postura, ¿verdad? Y al final del día el hecho de darte ese como automotivación de decir, sí, lo voy a lograr y todo va a salir súper bien. Creo que es algo que definitivamente nos prepara, ¿verdad? Para esta entrevista. Creo que yo, para terminar de aportarles un poquito más acerca de la preparación, bueno, es importante y a todos nos pasa que nos pone nerviosas como ciertas situaciones. Yo creo que a veces pensamos como, ¿y si se me va el internet? ¿Y si falla mi red? ¿Y si mi micrófono no funciona? ¿Y si de pronto como se me acaba la batería? ¿O no funciona mi computadora? ¿O me conecto tarde? ¿O de pronto pasa como mi gato y me tumba la computadora? Porque la verdad es que es un nervio, ¿verdad? Al final del día, trabajando desde casa, bueno, pueden suceder 100.000 situaciones que están fuera de nuestro control y al final del día, bueno, pues es decir, me voy a conectar 5 minutos antes para hacer mi prueba de internet, para asegurarme de que me puedan escuchar bien, para que no haya ay, no me puede conectar o justamente cuando me conecté a la junta, mi computadora vieja decidió hacer su reboot y ¿cómo se dice? Se reseteó, tenía años de no resetearse y en ese momento entra a resetearse y por favor esperar 20 minutos, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente ya perdiste la oportunidad. Entonces al final del día, bueno, darte ese momento para decir, me voy a conectar 5 minutos antes, voy a asegurarme de que esté bien mi internet, mi cámara, mi audio, hacer esas pruebas, te da tranquilidad, ¿verdad? Y te ayuda a sentirte más seguro de que, bueno, nada va a suceder. Pero bueno, ahora, súper importante mencionar que al final del día estas situaciones suceden, ¿verdad? Y nosotros como reclutadores entendemos que está fuera de nuestro control. Digo, a lo mejor a los gatos sí los puedo encerrar, pero si tengo a mi bebé o tengo un hijo, trabajo desde casa y soy mamá, bueno, pues está un poco difícil de que si mi bebé está llorando, bueno, no va a atenderlo, ¿verdad? Todo el mundo nos va a pasar y nosotros entendemos ese tipo de situaciones. Y luego también, bueno, si pasa el panadero con el pan, o bueno, no sé en sus países quién pasa algo en la calle, pero al final del día, bueno, aquí en México pasa y se escucha y es como, bueno, yo en una junta súper importante y en mi entrevista y se escucha como todo el ruido total y bueno, en la cocina alguien cocinando, etcétera. Son cosas que al final del día están también fuera de nuestro control y bueno, lo importante es que no dejes que ese tipo de situaciones te afecten y te hagan sentirte como, bueno, ya estoy fallando, ¿verdad? Y bueno, porque pasó mi gato corriendo y me tumbó el café, entonces ya no me van a contratar, ¿verdad? Pues no, eso nosotros entendemos como reclutadores. Pero bueno, adicional a eso, creo que también una cosa súper importante es investigar, hacer una investigación previa antes de nuestra entrevista, ¿verdad? Entonces, una cosa es, bueno, yo recapitular qué es lo que yo he logrado y qué es lo que quiero compartir con quien me vaya a entrevistar.
Y algo que casi olvidaba mencionar es que a veces nosotros estamos esperando que nos hagan una pregunta para poder compartir algo que nos tenemos tantas ganas de compartirlo, ¿verdad? A lo mejor un logro o alguna participación que tuvimos o algún curso, alguna certificación. Y entonces nos quedamos como toda la entrevista así con esta ansiedad de cuándo me lo van a preguntar y cuándo es el momento de yo compartir esto que me lo estoy guardando, ¿verdad? Y luego pasa que se acaba la entrevista y nunca lo comentaste, ¿verdad? Ya nunca tuviste la oportunidad de compartirlo con quien te está entrevistando y quizás ese comentario o eso que querías compartir era lo decisivo, ¿verdad? Quizás haber compartido eso te iba a hacer llegar a la segunda ronda, ¿verdad? Entonces, creo que nunca se queden con las ganas de nada. Ese es un consejo que les quiero dar a todos, que el hecho de que el reclutador o la reclutadora no te esté preguntando algo, si tienes algo que quieres compartir, es súper importante que lo hagas. Y hay formas de interrumpir cordialmente y profesionalmente. Digo, tampoco se trata de como, bueno, yo voy a decir todo lo que quiero yo de mi vida y no darle tiempo al entrevistador de que me haga ciertas preguntas, pero al final del día, si tienes algo que compartir, siempre es bueno que tú lo comentes y digas, me encantaría compartir algo adicional acerca de mi experiencia, que creo que sería de valor para mí, para este proceso de selección. Y lo compartes, ¿verdad? Y ya no te quedas con ese sentimiento de decir, híjole, a lo mejor y si le decía que yo hice un curso en Excel y una certificación en Google Docs, me hubieran seleccionado para ese puesto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nunca quedarnos con las ganas de decir nada. Y continuando con el tema de la preparación, bueno, hacer ahora un poquito de investigación de para qué puesto estoy aplicando, ¿verdad? Porque a veces pasa que aplicas a 10 puestos y te hablan de la empresa SADCB no sé qué y este puesto que todos tienen como el mismo nombre y luego te conectas y dices, híjole, ¿cómo le pregunto a la reclutadora que no tengo ni idea de qué empresa me está hablando, ni de qué cliente, ni de qué puesto? ¿Cómo le digo que apliqué como a 30, verdad? Entonces es normal. Si te hablan para un proceso de selección, para una entrevista, es muy normal que tú preguntes y digas, ah, claro, me encantaría conocer un poco más acerca de esta propuesta y compartir acerca de mi experiencia. ¿Me podrías recordar para qué empresa y para qué puesto, verdad? Para que tú así, ya teniendo esa información, hagas esta preparación de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata la empresa? ¿A qué se dedican? De cuál es el giro de la empresa, cuál es el puesto para el que me van a entrevistar, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los requisitos, para poder que, bueno, tú te sientas más tranquilo de que si te llegaran a preguntar algo, sepas exactamente lo que vas a contestar, ¿verdad? Ahora, quien te pregunte en qué año se fundó la empresa y cuántos empleados y ese tipo de preguntas, reclutador que lo siga haciendo, bueno, es reclutador que tiene prácticas obsoletas, porque realmente el hecho de que tú, Andrea, o tu candidato sepas en qué año yo fundé mi empresa, no determina que tú estés calificado o no y que vayas a desempeñarte bien o no en el rol para el que estás aplicando, ¿verdad? Entonces, bueno, no piensen que les van a hacer ese tipo de preguntas. Pero bueno, me encantaría saber, Andrea, si tú que estás como en la práctica entrevistando todo el tiempo, ¿qué piensas acerca de un candidato que esté completamente preparado para la entrevista y sepa el puesto y de qué se trata, etcétera, contra un candidato que llega y está como medio en blanco, así de no sé ni qué estoy haciendo aquí? Me encantaría que nos compartieras como tu punto de vista. Sí, 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 me ha pasado, por supuesto que sí, y ves la diferencia, ¿no? Hay muchos que, como dices, ¿verdad? Aplican para varias plazas y no se acuerdan a cuáles que van. Entonces, vos lo puedes notar en su forma de comunicarse, ¿no? Como que están hablando de tono general, pero no están realmente abordando el área que yo estoy buscando, ¿no? Como, ok, decime tu experiencia en finanzas y me salen con otras cosas. Entonces, realmente se trata como de tener un compromiso, ¿no? También como, ok, si yo realmente estoy buscando que me contraten para esta plaza, yo tengo que poner de mi parte, ¿no? Comprometerme con el hecho de que, ok, quiero que esta plaza sea mía, ¿no? Y se trata, o sea, poniendo verdad, es un combo de muchas cosas, ¿no? La parte mental, de que yo soy capaz, yo puedo, y también la parte de organización, como mencionó Sofi, ¿no? Como, ok, que asegurarme que mi cámara esté bien, asegurarme que todo me funciona a nivel técnico y asegurarme de que yo también estoy preparado. ¿Verdad? A mí me gusta usar como un tipo de guioncito, como mencionaste, no todos tenemos nuestro pequeño acordeón, pero este
es uno que pues a mí nunca me ha fallado por lo menos y que usualmente sale como bien fluido y bien natural, ¿no? Donde comienzas como pues, estoy empezando en inglés, hablas, das una introducción sobre vos mismo, decir, bueno, mi nombre es tal, soy de tal país, mi trayectoria profesional se enfoca más en estas áreas, ¿verdad? Tengo experiencia en estas industrias, porque muchas veces sí pedimos, por ejemplo, experiencia específica en ciertas industrias, tengo tantos años de trabajo remoto y compartir algo personal sobre lo mismo. Para mí en particular me gusta ir al cine, ver películas, yo que sé, ¿verdad? Algo así. Y de ella comenzás. Otra cosa que yo siempre me gusta preguntar es dos cosas súper esenciales, ¿verdad? Decime como tu mayor desafío que has tenido en cualquiera, o sea, a través de tu trayectoria profesional y cómo lo superaste. Y tu mayor achievement, ¿verdad? Como qué es lo que más has logrado o cuál es el achievement del que más estás orgulloso, ¿verdad? Son como las preguntas esenciales que yo digo que a veces es bueno llegar con eso, como las preguntas situacionales son súper comunes. Y a mí, pues a mí me encanta hacerlas porque, pues, a la verdad que eso habla muchísimo más de tu experiencia que tal vez decir, bueno, sé usar esta tool, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso a mí me parece que es súper importante que lo tomemos en cuenta y ojalá pues que estos consejos los puedan aplicar. Aquí en Harlem o con cualquier otra empresa que vayan a aplicar. Me encanta y creo que haces un buen cierre porque al final del día, bueno, no es solamente en Higher Latam, ¿verdad? Hay infinidad de empresas, infinidad de oportunidades, infinidad de reclutadoras, infinidad de reclutadores y de personas que están haciendo entrevistas y cada quien tiene su forma de, ¿verdad? Esta es la situación específica de Andrea y esas son las preguntas que ella hace y bueno, pueden ser muy distintas a las que en otra empresa o otro tipo de reclutadora, ¿verdad? Entonces, bueno, al final del día creo que, como dice Andrea, es importante otra vez tú compartir y estar preparado para compartir esos pequeños, grandes logros que has tenido a lo largo de tu experiencia y de tu vida, sean personales o sean profesionales, y que, bueno, los compartas, ¿verdad? Y que tú te sientas como preparado y te sientas listo para compartir esto. Y, bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a conocerte como un poco más, ¿verdad? Aquí la idea no es que, bueno, yo estoy súper preparado y ya sé todo de la empresa y yo ya sé todo acerca de la industria y soy una experta como en este puesto, pero bueno, pues al final del día, aparte de eso, también tienes que asegurarte de que tú compartas toda la experiencia que tú tienes y que lo que estés compartiendo tenga relevancia con el puesto para el que estás aplicando, ¿verdad? Porque, bueno, pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta, mira, tiene experiencia en esto, entonces, y esto lo pide el cliente, y bueno, hacemos el match, ¿verdad? Y decimos, pasan a la siguiente ronda o no, ¿verdad? Entonces, bueno, importante estar preparados. Creo que prepararnos para las entrevistas y prepararnos para absolutamente todo en esta vida siempre es algo bueno y siempre es un beneficio. Y el hecho de que te prepares no quiere decir que tengas que tener todo súper estructurado. A lo mejor eres un tipo de persona que te gusta más fluir y está bien, ¿verdad? No sé, yo, por ejemplo, a mí que me gusta viajar y por poner un ejemplo personal, me gusta, no me gusta como tener todo ya listo, a mí me gusta fluir y me gusta que todo salga como natural y ya vemos qué sucede y así, está bien. Pero en el momento en el que yo me enfrento a una situación así, que voy a tener un webinar, que voy a tener una junta con un cliente o que voy a tener una junta con una reclutadora o una entrevista, bueno, pues ahí ya cambio ese chip como decir, me tengo que preparar y tengo que estar lista, ¿verdad? Porque al final del día eso a mí me funciona. ¿Para qué? Para yo sentirme más segura, más en confianza y creo que es una buena, sí, creo que me encantaría continuar con el tema que es esa parte de eh, como no el poder de la manifestación, pero esa visualización de decir dónde quiero estar y qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta porque yo creo que cuando yo estaba chiquita me preguntaban qué quieres ser cuando estés grande y yo dije bailarina profesional de ballet, ¿verdad? Y luego me preguntan a los 10 años y yo dije, no, yo quiero ser policía, porque a esa edad a mí me encantaba jugar a los policías con mis hermanos, ¿verdad? Y luego me preguntan a los 20 y luego a los 20 yo dije, no, yo quiero trabajar para Coca-Cola. Y luego me preguntan ahorita y luego ahorita yo digo, no, yo quiero estar en Forbes y quiero tener mi empresa y quiero ser súper exitosa y quiero ayudar y quiero escribir un libro y entonces me encanta porque creo que a veces se nos olvida como sentarnos otra vez y pensar en esos sueños que tenemos y como qué es lo que queremos lograr realmente
y estamos tan en el día a día y por cómo está como la situación cambiante y la necesidad de obviamente tener un trabajo y de encontrar algo como pronto, porque pues obviamente tenemos cuentas que pagar y tenemos deudas y tenemos que vivir al día, entonces bueno, a veces nos olvida de qué es lo que realmente quiero y terminamos en algún puesto que ni siquiera era lo que buscábamos, etcétera. Entonces, para mí algo súper importante es la visualización, que es este ejercicio que nos ayuda a llegar a donde queremos estar, ¿verdad? Entonces a mí me encanta y yo se los comparto con ustedes que este es un ejercicio que yo hago muy seguido y no solamente en el ámbito laboral, sino en lo personal y en mis metas que yo tengo en mi vida, que es visualizarme, imaginarme teniendo éxito, ¿verdad? En una entrevista, en un trabajo nuevo, en mi vida, es decir, bueno, yo me veo de tal forma y lo veo clarito y cierro los ojos y digo, wow, así voy a estar en unos cuantos años, ¿verdad? Y creo que es súper importante como para complementar el ejercicio de visualizarte de esta forma, que en este caso, bueno, sería, yo me visualizo teniendo una entrevista exitosa. Yo me visualizo recibiendo ese correo de quedaste para esta oportunidad, ¿verdad? Me visualizo en mi primer día de trabajo con esta empresa haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Y escalando y llegando a otro puesto y todo. Pero una cosa es visualizarte, que es como lo más importante, y de ahí es, bueno, ¿qué voy a hacer yo para lograrlo? ¿Verdad? Y para poder llegar a estar ahí, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo diga, uy, sí, me visualizo en Beverly Hills y con toda mi vida resuelta y millonaria y súper exitosa. Sí, no hago nada y estoy en mi cama así como viendo películas todo el día y no trabajo y pues, nunca me va a llegar ni la mansión, ni ese sueño, ni ser millonaria, ni nada, ¿verdad? Es como quien dice, uy, ojalá me gane la lotería y no compraste ni boleto, ¿verdad? Entonces, es qué es lo que voy a hacer para poder llegar a donde quiero estar, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es que nosotros adoptemos como esta mentalidad de crecimiento, ¿verdad? De ver cada experiencia como una oportunidad para aprender y para mejorar y en vez de tenerle miedo a fracasar y en vez de tenerle miedo a no voy a calificar y no es la posición para mí, ver todo como una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y todo eso nos va a ayudar a crecer y poder llegar a estar en donde queremos, ¿verdad? Al final del día. No sé si quieras aportar algo, Andy, acerca de esto, que es como ese ejercicio de visualizarte siendo exitoso y de pensar de forma positiva, porque también creo que el autosabotaje viene de ese pensamiento negativo que tú tienes hacia ti mismo y del lado psicológico me encantaría que nos compartieras como por qué nos pasa esto y qué podemos hacer como para pensar más del lado positivo que pensar en no soy lo suficientemente bueno. Sí, y me hiciste recordar con esta técnica de la visualización algo que aprendí, ¿no? No sé si tal vez alguien aquí ha escuchado sobre lo que es la ley de la atracción. Es, bueno, salió un libro, una película, un documental y todo súper famoso. Y algo que me llamó la atención fue que, como dijiste, ¿verdad? Visualización, pero algo que lo hacía todavía como más intenso, ¿verdad? La visualización era que las personas hacían su propia, se llama vision board, ¿no? Entonces, vos cortabas cutouts, por ejemplo, de una revista, de un periódico, de lo que vos, de cómo te ibas a ver, por ejemplo, de aquí a una semana, de aquí a 2 años, de aquí. Y esto aplica para cualquier área de tu vida, ¿verdad? No solo en la parte laboral, pero enfocándolo en la parte laboral, ¿verdad? Podrías poner, o sea, solo con poner tal vez una palabra que diga como éxito, estabilidad, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que uno puede poner, pero siempre orientándolo hacia, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy manifestando para mi vida? Otra técnica que creo que es muy útil, ¿no? Y volviendo, ¿verdad? Al tema del síndrome del impostor, es esa reafirmación de cuáles son mis cualidades, ¿ok? Reafirmándome, ok, cuáles son mis cualidades, en qué soy muy bueno yo, qué he logrado, porque a veces, como mencionábamos anteriormente, se nos olvidan, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que hemos logrado? Que hemos llegado lejos, ¿verdad? Por nuestros propios méritos, no porque ha sido pura casualidad o pura suerte. Entonces, es hacer una lista, ¿no? A veces, esto que, bueno, yo que lo he incorporado, siento que ayuda mucho ponerlo por escrito, como yo, Andrea, he logrado estas y estas cosas, o incluso, bueno, ponerlo en la propia Vision Board, ¿no? Como un recordatorio, como tengo como mi mitad aquí de la Vision Board
con el listado de las cosas que he logrado, de lo que yo soy, lo que represento como profesional, y por otra parte tengo, ok, ¿a dónde me estoy viendo yo en un futuro? ¿Qué es lo que yo estoy manifestando para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces creo que estas técnicas, ¿verdad?, de manejarlas son muy beneficiosas y nos ayudan también a tener una mentalidad más positiva durante el día. Y esto lo puedes hacer, o sea, para lo que quieras, ¿verdad? Quiero establecer nuevos hábitos, quiero levantarme más temprano, quiero comer más saludable, quiero hacer ejercicio. Entonces yo lo hice y me daba risa porque era como, ay, era como un constante recordatorio, como, tengo que hacerlo, ¿no? Como que ese reminder de estarlo viendo todos los días te ayuda, ¿verdad?, a poderlo lograr. Y obviamente el accionarlo, como dice Sofi, ¿no? Que obviamente tenemos que poner el trabajo, ¿no? Tenemos que aplicar, tenemos que dar la oportunidad de realmente poder llegar a donde queremos estar. En este caso, ¿verdad? En la parte del empleo, pues a obtener ese empleo que tanto queremos. Me encanta. Y sí, definitivamente esa ley de atracción y el poder de tu manifestar las cosas y hablarlo como si fuera a pasar, ¿verdad? Nunca hablarlo en duda de, bueno, ojalá, o quizás, o bueno, fuera. Si las cosas salen bien, tal vez, al contrario, hablarlo y decir, voy a lograrlo y me van a dar el puesto y voy a tener una entrevista muy exitosa. Creo que todo eso, mientras tú tengas esa mentalidad de crecimiento, ese poder de visualizarte de forma exitosa y tú tengas muy en claro qué es lo que quieres y qué es lo que vas a lograr en tu vida, eso lo transmites, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que un candidato llega a una entrevista con esa actitud positiva y con esas, sí, al final del día nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, es algo que influye de manera positiva y que obviamente te va a ayudar a que en vez de que nosotros tengamos una percepción hacia ti como de no estoy segura si este candidato está calificado o no, tengamos como esa percepción de decir, wow, esta persona viene 100% preparada, viene en confianza consigo mismo, se ve que está listo para lo que sea, para cualquier reto que tengan que enfrentarse y bueno, pues eso obviamente te va a ayudar a que tú sigas adelante en el proceso, ¿verdad? Que creo que es algo como muy importante. Pero bueno, yo creo que ya estamos por finalizar y comenzar con una sesión de preguntas y respuestas. Creo que es importante darle como un closure a este tema y algo bastante importante que obviamente es importante que hablemos es sobre el rechazo, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros ya hablamos un poco acerca de cómo la preparación antes de aplicar, qué es lo que puedes hacer cuando tú lees como una descripción de trabajo, decir, bueno, si califico, no califico, tener ese balance de decir, bueno, 5 sí, cumplo con 5 requisitos, pero con uno no, entonces, bueno, sí mando mi aplicación. Y decir, bueno, no cumplo con la mayoría, entonces mejor quizás voy a buscar otra oportunidad. Y ya en el proceso, después de haber aplicado todas estas técnicas de decir antes de la entrevista, qué puedo hacer, cómo puedo estar más tranquilo y todo, creo que todas las técnicas que hemos mencionado, bueno, los pueden ayudar a ustedes a que se sientan más tranquilos y más en confianza con ustedes mismos, ¿verdad? Para poder que lleven un mejor proceso. Entonces, al final del día, bueno, el escenario más increíble y el escenario que todos queremos es que obviamente aplicando todas estas técnicas y sintiéndonos como con esa autoestima y reconociendo todos estos logros y evitando este síndrome, bueno, que al final del día nos den el trabajo, ¿verdad? O que al final del día, bueno, seamos como los seleccionados. Ese es el escenario perfecto y lo que todos queremos. Desafortunadamente, no sucede siempre, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad de que no quedes calificado para ese puesto, ¿verdad? Y que tengan que rechazarte. Entonces, a mí me gusta mucho hablar del rechazo porque es algo que al final del día creo que es el miedo que todos tenemos, ¿verdad? De no voy a aplicar porque me van a rechazar. O no, mejor no voy a mandar mi solicitud porque lo más seguro es que me rechacen y alguien sea mejor que yo. Entonces, todo parte de tenerle miedo a que te rechacen, ¿verdad? Y a mí me gusta verlo de otra forma. El rechazo me gusta verlo como aceptarlo y aprender, ¿verdad? Son las dos palabras como, bueno, acepto el rechazo y luego aprendo de esta situación, ¿verdad? Y hablando de esto específicamente, yo no sé si, bueno, algunos de aquí a lo mejor me siguen en LinkedIn y yo en mi cuenta de LinkedIn soy demasiado realista, cruda, transparente acerca de las prácticas de reclutamiento.
y tengo un montón de reclutadores y reclutadoras que me dicen, no, Sofía, pero ¿por qué les dices eso? Si luego no creer como en nuestras prácticas, tú eres reclutadora, al contrario, deberías defendernos a todos y a la industria. Y bueno, yo la verdad es que mi contenido es bastante transparente y yo comparto con ustedes que al final del día hay prácticas en el reclutamiento que no son las mejores, ¿verdad? Y tenemos todavía mucho que aplicar y mucho que aprender y mucho que mejorar. Y yo de estos secretos o de estas cosas que comparto acerca del reclutamiento, hablo acerca del ghosting, ¿verdad? De los candidatos, que estoy casi 100% segura que de los participantes que estamos aquí, alguno de nosotros nos ha pasado a lo largo de nuestra trayectoria, una empresa que ni siquiera nos envió un correo para decirnos no quedaste calificado. O sea, que fue un simple, hice la entrevista, hice el ejercicio y luego al final del día, haz de cuenta que me desvanecí y les mandé 50,000 correos y no me contestaron y bueno, pues te quedas con esa como incertidumbre de qué pasó, etcétera. Hay otras empresas que obviamente te dan tu feedback y que tienen mejores prácticas. Claro, también no estoy generalizando. Te puedes enfrentar a ambas dos, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que al final del día, ya sea que te manden feedback y retroalimentación o que no te la manden, que tú sepas tomar eso en consideración para poder aprender acerca de este rechazo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo hablando del escenario de cuando tienes la retroalimentación, qué mejor que el reclutador te comparta y sea transparente de decirte, bueno, te fue excelente en esto, pero desafortunadamente por X, Y, Z no calificaste por tales razones, ¿verdad? Entonces tú de ahí ya es mucho más fácil que leas ese correo o esa retroalimentación y que tú tomes esas cosas y entonces hagas un curso de aprendizaje y bueno, y al final del día termines implementando o tomando cursos adicionales o preparándote mejor, etcétera, para poder tomar eso como al final del día, aprender de ese rechazo que tuviste y de esa retroalimentación. Pero a mí me encantaría, Andrea, que nos compartieras qué pasa con aquellas empresas o aquellos reclutadores que hacen ese ghosting, ese famoso ghosting de ya nunca le escriban al candidato. Como candidato, ¿qué crees tú que puedas tomar como aprendizaje de esa situación cuando no te están dando ninguna retroalimentación? Bueno, pues en ese caso, ¿verdad? Como mencionabas, creo que anteriormente, no tomárselo personal, ¿no? Porque sí, como dices, sí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Con las prácticas de reclutamiento, muchas veces demasiados candidatos y uno dice, bueno, no se le, no se logró contestar tal vez a estos candidatos. Entonces creo que gran parte es no tomárselo personal, saber que pues hay que seguir intentando, no desanimarse, no desmotivarse, no pensar, ok, hay algo que está mal conmigo, no, porque no es así. Y pues simplemente mantener una actitud positiva, ¿no? Muchas veces hemos tenido, ¿verdad? Me ha pasado que se enojan candidatos cuando les das el feedback, cuando les decís, mira, no fuiste elegido y bueno, nos ha pasado de todo, creo. A Sofía, a mí y a otras reclutadoras, donde tal vez la persona se molesta mucho y pues eso tampoco es lo ideal porque está bien, te puedes molestar, pero siempre hay que mantener el profesionalismo, ¿no? Incluso puedes preguntar, pero ¿y por qué no? Entonces ya te damos tal vez un poco más de feedback. Pero el punto está en no perder tu buena actitud, ¿no? Tu forma de expresarte de forma profesional y mantener siempre la actitud positiva. Yo siento que eso es lo que te lleva más lejos, ¿no? Y uno aprende, como mencionaba, de cada proceso de reclutamiento, ya sea uno positivo, ya sea uno tal vez que no fue muy bueno. A mí, yo te digo, me han dicho que, y me da como bastante gusto, ¿no? Cuando te dice un candidato como, wow, cómo disfruté esta entrevista, es como qué bonito, ¿no? Qué agradable que te digan eso, como realmente disfruté la entrevista. Y otras personas me han dicho, nunca había tenido un proceso así, así de tranquilo, ¿verdad? De easy going. Entonces, creo que está en eso, ¿no? Como no perder el enfoque de nuestra meta y seguir adelante, porque nos vamos a encontrar de todo, de todo, y pues creo que eso depende muchísimo de nosotros mismos, de cómo nosotros nos afrontamos, ¿verdad?, a estas situaciones. Claro, me encanta. Y quiero yo compartirles un consejo, que esto es algo que me ha pasado con varios candidatos y luego lo empecé a ver más seguido y decía, híjole, ¿por qué nunca lo apliqué yo cuando yo estaba en proceso de entrevista?
Al final de la entrevista hay candidatos que, bueno, dan su agradecimiento y dicen, bueno, muchas gracias, espero quedar seleccionado, espero escuchar de ti pronto y mucho gusto y adiós, ¿verdad? Y se desconectan. Pero luego me ha tocado, Andrea, y no sé si te ha pasado a ti, me ha tocado candidatos que al final de la entrevista, cuando estamos haciendo como la despedida o la conclusión, se acercan conmigo y me dicen como, no importa qué pase, si quedo seleccionado o no quedo seleccionado para este puesto, me encantaría que me compartieras algún tipo de retroalimentación porque realmente quiero conseguir una oportunidad y todo. Sí. Creo que esas palabras, digo, obviamente nosotros reclutadores y entrevistamos un montón de personas en el día a día, creo que ese comentario hace la diferencia en ciertas situaciones en donde tú te quedas como con un sentimiento como reclutadora, bueno, al menos a mí me pasa, y si esa persona al final del día no llega a quedar seleccionado, yo me siento como con un compromiso de escribirle personalmente y mandarle como un párrafo enorme y explicarle, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Y no sé, yo lo comparto esto como consejo porque es muy normal que ustedes en su proceso de entrevista hagan este comentario al final como cierre y quizás eso pueda hacer la diferencia y a lo mejor el reclutador va a tener cierto como responsabilidad de sí darles como ese feedback que se merecen, ¿verdad? Porque al final del día, bueno, todos se merecen tener retroalimentación, pero al menos a mí en lo personal, y te digo, he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, al final del día en mi mente se quedan esos candidatos que hacen como esa conexión al final de decir, yo sé que no está en tus manos y este es un proceso para el cual estamos participando no solo 1, 2, 3, 4, sino miles de personas, que es lo que pasa cuando estás aplicando remoto, estás compitiendo contra miles de personas porque no solamente es en tu país, sino son todos los países de Latinoamérica, entonces al final del día el crear esa conexión con tu reclutadora de decirle, bueno, no pase lo que pase, me encantaría algún tipo de retroalimentación, puede hacer la diferencia y puede ser que a lo mejor ese reclutador que no te iba a compartir nada de feedback y te iba a aplicar el ghosting, bueno, le remuerda un poco la conciencia y diga, igual y le mando un correíto o un mensajito para decirle, esto fue lo que pasó contigo y esto es en lo que puedes mejorar. Pero bueno, lo importante, como para recapitular, es, obviamente, número uno, aceptar el rechazo, aceptar la retroalimentación, que esto nos va a ayudar a crecer, y de ahí, obviamente, aprender, ¿verdad? Aprender de cada situación, de cada experiencia, de todo el proceso, qué es lo que aprendiste cuando mandaste tu solicitud, qué aprendiste en la entrevista, qué aprendiste del reclutador, y bueno, tomar todas esas cosas y ponerlas en tu plan de crecimiento. Creo que alguien lo mencionaba ahí en el chat, que es importante que lo tengas, y al final del día, bueno, todo es un aprendizaje y yo me encanta decir, cada puerta que se cierra es una oportunidad para una puerta nueva que se va a abrir, ¿verdad? Entonces, a lo mejor y esa no era la oportunidad para ti, no era el trabajo para ti, entonces, bueno, todo pasa por algo y lo importante es que lo tomemos con una actitud positiva, ¿verdad? Pero bueno, creo que antes de dar como el cierre del webinar y antes de finalizar como la sesión con nuestro último consejo, me encantaría escucharlos, me encantaría abrir como el piso para preguntas que tengan ustedes acerca de el síndrome del impostor, preguntas que tengan acerca de su proceso de algún proceso de aplicar a un trabajo, cualquier cosa que sea relacionada obviamente al reclutamiento, prácticas, etcétera. Mantenerlo enfocado de forma general, porque como somos 50 participantes, bueno, pues para que sea obviamente algo que nos sirva a todos, sin adentrarnos tanto como en la experiencia personal que han tenido a lo mejor en su proceso de trabajo. También mencionar si hay alguien que ha aplicado con nosotros y tiene como dudas específicas de su proceso, bueno, ya tienen mi correo y también por ahí puedo darles como información más detallada acerca de su proceso de selección con nosotros para poder darles más retroalimentación. Pero sí, me encantaría escucharlos y bueno, creo que ya veo una mano levantada. Fernando, gracias por participar. No, gracias a ustedes. Justamente hablábamos, y de verdad les agradezco este tipo de espacio. Hablábamos de momentos en cómo prepararnos para una entrevista y en momentos de cómo asimilar cuando evidentemente no avanzamos, ¿no? Pero me gustaría hacer un enfoque, un punto medio. Pongo el ejemplo muy burdo. No, candidato, por favor, aíslate, no te distraigas, enfócate, ¿no? O nos aconsejan, haz preguntas en la entrevista al finalizar sobre la empresa, el día a día, etc. Lo comento porque
¿Qué pasa si te das cuenta que la otra persona no leyó tu CV? Si a la otra persona la están interrumpiendo, o simplemente me pasó, perdón, con una CEO, el decir, disculpa, ¿cómo es un día a día en la empresa, el ambiente, el clima, ¿no? Son muchas preguntas. Entonces, claro, ¿cómo retomar ahí en ese momento y que justo no te venga como ese temor de, chuta, ya la perdí, ya no voy a ser ese candidato, mira, no me están haciendo caso porque me interrumpieron? O sea, ¿cómo retomar o cómo podríamos, no sé si hubiese como una forma de romper burdamente, no sé si hielo, ¿no? Pero de romper con esa situación de, oye, Sofía, si quieres que reagendamos, digo, no lo sé, ¿no? Pero ¿cómo poder encaminarlo para rescatar? También entiendo que puede ser una señal que la vida nos está diciendo de no es tu lugar, ¿no? Si la CEO te dice muchas preguntas, cuando preguntas un día a día, hay un quilombo ahí. Entonces, poder rescatar como eso, si es que lo hay, ¿no? O alguna sugerencia. Sí, claro, me encanta tu pregunta. Creo que a veces se nos olvida que la entrevista es de dos. Al final del día, claro, nosotros queremos conocer más acerca de tu perfil como candidato y queremos conocer tu experiencia, pero la idea de tener esa entrevista es que tú también conozcas acerca de la oportunidad, ¿verdad? Y que tú puedas tener ese espacio para hacer tus preguntas y, como dices, preguntar el día a día o cómo se ve un día en este puesto, porque al final del día tú no puedes conformarte con todo, ¿verdad? El hecho de que estés ya en esa entrevista no quiere decir que la tengas que aceptar y que ese sea el puesto para ti y que ya tengas que casarte con esa oportunidad, ¿verdad? Aquí la idea es que tú conozcas más acerca de la oportunidad, al igual, para poder que tú tomes tu decisión de decir, oye, esto es lo que estoy buscando, o esto suena como algo que yo quiero hacer, porque a veces nos pasa que nos conectamos a una entrevista y también como candidato decimos, híjole, como que no era lo que yo pensaba, ¿verdad? O a lo mejor y las expectativas no eran las mismas las que estaban en lo que yo leí cuando apliqué, a lo que me está compartiendo el reclutador, la reclutadora, etcétera. Entonces es importante saber que es un espacio para dos. Ahora, entiendo el miedo porque sé perfectamente bien que también pasa que hay entrevistas en las que no te dan ni oportunidad de que tú preguntes como nada, ¿verdad? Y es como tú respondes las preguntas que yo tengo para ti y si tienes alguna pregunta me la mandas por correo y yo sé qué pasa, ¿verdad? Tristemente es una práctica que sigue sucediendo y las entrevistas hay veces que las hacen inclusive cada vez más cortas y es como yo te hago 5 preguntas, me las contestas y bueno, ya está, ¿verdad? Entonces creo que tocas un buen punto ahí de decir, son señales que me están enviando de que esta no era la oportunidad para mí, porque al final del día si quien te está entrevistando no te da ese respeto y no te da ese tiempo y esa oportunidad de que tú también preguntes, entonces ahí tú debes de hacer tu retrospección y decir, bueno, realmente si así se ve el proceso de selección, es una empresa para la que quiero trabajar. Y bueno, pues yo lo único que sí te recomendaría es que si tú tienes como ese sentimiento de decir, bueno, me hubiera gustado hacer otro tipo de preguntas o me hubiera gustado darle seguimiento, el no ya lo tienes, ¿verdad? Entonces tú simplemente puedes enviar un correo retomando como la entrevista, haciendo preguntas adicionales y al final del día, bueno, esperando que te respondan, ¿verdad? Siempre es bueno también nosotros recibir preguntas porque para nosotros eso es saber que estás como interesado y que estás preparado. Pero no sé, Andrea, si quieres agregar algo adicional a la pregunta de Fernando. Comprendo el miedo, ¿verdad? Sí, porque, bueno, me ha pasado que algunos candidatos quedan como, ay, disculpa tanta pregunta. Y es como, ¿por qué te estás disculpando, verdad? Estás en tu derecho de hacer todas las preguntas necesarias, pero he escuchado, ¿verdad? De parte de otra experiencia, de otros candidatos, que los reclutadores se molestan a veces por tanta pregunta. Entonces, pues por nuestra parte, ¿verdad? Ya mi forma de pensar es que entre más preguntas haces, para mí es mejor, ¿no? Es como que no, eso demuestra un interés, demuestra que realmente estás comprometido con la plaza también, que no es solamente, oh, que yo estoy aplicando porque me pareció muy atractiva, sino que estás haciendo preguntas que son más profundas, ¿no? Por ejemplo, cómo es la cultura organizacional, con cuántas personas voy a estar trabajando, cuál es la visión de la empresa, cosas así, ¿no? Entonces ya se ve que hay una conexión más profunda con la plaza, ¿no? Con tu interés en la plaza. Entonces, para mí, pues yo siempre recomiendo que hagan todas las preguntas que puedan hacer, que quieran hacer, y que sea algo, y que para mí esto es muy importante, creo que para nosotros en Latam es sumamente importante que la persona esté contenta, ¿no? Con la oferta que se le está haciendo, ¿no? Que es satisfecha.
porque si no, al final lo que estamos haciendo es que están invirtiendo su tiempo, después van a decir, no, al menos no, ya no quiero estar aquí en esta plaza, y entonces perdimos el tiempo todos los involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, para evitar esto, hace preguntas, hace todas las preguntas que puedas para eliminar, ¿verdad? Tal vez una disatisfacción laboral en un futuro. Entonces, eso es lo que te podría aportar, ¿verdad? Basado en lo que he vivido y lo que me acordé ahorita hablando de ese tema. Perfecto. Gracias, Andrea. Y no, gracias a ti, Fernando, por participar y por esta pregunta. Creo que para todos nos sirve mucho saber que es bueno hacer preguntas, ¿verdad? Y que recordemos eso, la entrevista es para dos, es de ambas partes, para que tú conozcas la oportunidad, tú conozcas lo que tenemos para ofrecer para ti y para que nosotros conozcamos más acerca de ti y al final del día que sepamos si son un buen match, ¿verdad? Y se vale que yo piense que eres un excelente candidato y muero porque tomes la oferta y que tú digas, esto no es para mí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que evaluar todo, pero gracias, Fernando, por participar. Siguiente en la fila tengo a Lilian, con la manita levantada. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Saludos de Colombia. Tengo una pregunta. Es como un caso personal. Hay dos vacantes que son muy parecidas. ¿Podría aplicar a las dos o debo hacer una primero y después la otra? Es como, quiero como un advice, o sea, un consejo. ¿Y cuánto debemos esperar para una entrevista? Como en tiempo, no sé, 2 semanas, ¿sabes? Gracias. No, al contrario, excelente pregunta. Creo que sobre todo en nuestra, como Hire Latam, y para quienes no conocen a lo mejor tanto, bueno, pues somos una agencia y trabajamos con clientes distintos y es muy normal que tengamos puestos que son como muy similares, porque bueno, pues obviamente son con diferentes clientes que están buscando un mismo tipo de puesto, ¿verdad? Entonces, al final del día, creo que si encuentras dos vacantes que se parecen mucho y que cumplen como con tu perfil y que te llaman la atención y que cumples con los requisitos y te gustan las responsabilidades, puedes aplicar sin problema a las dos vacantes, ¿verdad? Hablando de dos vacantes, porque me da mucha risa que lo mencionas porque nos ha pasado, nosotros en mi equipo de reclutamiento de pronto tenemos algunos candidatos que aquí siendo completamente transparente con ustedes han aplicado y no es broma a 100 trabajos, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de eso, ¿verdad? No se trata de tú decir, bueno, voy a aplicar a 100,000 para ver para cuál me escriben. No, es aplicar para los que realmente tú digas, wow, sentí como una conexión con este puesto. Pueden ser máximo 2, como dice Camilo, 3 es un número que todavía está dentro del rango como límite de decir, bueno, estos 3 son los que me gustan y te voy a explicar un poquito qué es lo que sucede, ¿verdad? No se trata de, bueno, al que aplicaste primero es el primero para el que te... No. Ya que nosotros hicimos tu perfil, nosotros en nuestro software tenemos, bueno, obviamente tu aplicación y tenemos tu currículum y tenemos tu audio y todo lo que tú enviaste al momento de mandar tu solicitud de trabajo, ¿verdad? De empleo. Y junto con tu perfil tenemos estos puestos para los que tú estás aplicando, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo como reclutadoras es saber cuál es el puesto para el que creemos que calificas más, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos como ese trabajo de hacer como una comparativa, decir, creo que Lilian tiene toda la posibilidad de quedar seleccionada para este cliente, ¿verdad? O quizás a lo mejor estás aplicando para 3, pero 2 de esos ya están súper avanzados en el proceso y ya presentamos candidatos y entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a presentarla para este puesto que es nuevo para poder que sea como una de las primeras candidatas que vamos a presentar, ¿verdad? Entonces, y bueno, al final del día si no quedas para ese, no quiere decir que entonces ya no vas a quedar para ninguno. Nosotros podemos relocalizarte al siguiente y al siguiente e inclusive a veces sucede que ni siquiera aplicaste para un puesto que nosotros decimos, con la experiencia que tiene y con la entrevista que tuve con este candidato, me parece que es una candidata perfecta para este rol que todavía ni siquiera subimos a la página, tal vez, o que a lo mejor y tú pensaste que no calificabas, pero creemos que puede ser como un buen match. Entonces, aquí el consejo obviamente es, si te gustan 2 o 3, es normal que tú apliques a los 3, pero ya si tú dices, bueno, son como 10, 11, 12, yo sí te recomiendo que tú te tomes el tiempo como de releer y revisar como la industria de la empresa y entonces a lo mejor decir, bueno, creo que tengo más
puntos en común con esta que con este, y bueno, tú vas descartando para que al final del día te quedes con esas que realmente dices, bueno, son para las que quiero quedar seleccionada. Y lo que tú mencionas del proceso de cuánto tengo que esperar para la entrevista, te platico un poco acerca de nuestro proceso en Hire Latam. Nosotros, la entrevista es el paso número 2. Hay empresas en donde es como al contrario, la entrevista es como el último paso que tienes. Te ponen a hacer como un montón de pruebas y de ejercicios, y luego al final es como, bueno, ya, te ganaste como la entrevista. Nosotros lo hacemos distinto. Lo que sucede es, recibimos tu aplicación, la reclutadora regularmente se tarda 2 días en revisar como tu perfil, y ya revisando tu perfil, bueno, te manda como un correíto para tener esa entrevista, ¿verdad? Entonces tienes esa entrevista con la reclutadora o el reclutador, y si todo sale bien en esa entrevista, entonces ya pasas al siguiente paso, que es tomar ese ejercicio a lo mejor, o ese caso o algún tipo de prueba adicional, y al final del día, después de eso, pues ya es la entrevista con el cliente si queda seleccionado. Pero es un poquito de cómo se ve nuestro proceso para que lo entiendas un poquito más. Y, Gracias. bueno, no hay de qué. Gracias a ti por participar. Me quedan 3 preguntitas más. Yo sé que algunos ya se están desconectando, pero bueno, 3 preguntitas más y nosotros hacemos el cierre. El siguiente en la lista creo que es Daniel Peña. Te tengo con la mano arriba. Muchas gracias, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Bueno, yo tengo inquietud más que todo en los cargos de algunas plataformas. Por ejemplo, muestran algunas actitudes, ¿sí? Y uno ahí revisa y se cumple 7 de 10 o 4 de 10, entonces uno queda con la inquietud y si pues, se puede aplicar o no. Eso por un lado. Por otro lado, hay plataformas, por ejemplo, que uno se inscribe, ¿sí? Registra sus datos todavía, pero en esas plataformas, por ejemplo, tienen diferentes, ¿cómo decirlo? Cargos, ¿sí? Entonces uno cómo hace, porque es que las plataformas generalmente no permiten editar para poder enviar esa solicitud a esa empresa, por llamarlo así, ¿sí? Entonces, tenía esa inquietud también porque pues, ha pasado que hay plataformas que uno se inscribe y se registra y no. Entonces, ¿ustedes qué aconsejarían en esa parte para poder, por ejemplo, como decía, si uno para no enviar una sola hoja, o sea, poderla personalizar, mejor dicho, ¿cómo podría ser en ese caso? Que no sea la misma hoja para diferentes cargos, por decirlo de ese modo. Sí, claro. Mira, nosotros, tu primer pregunta, que es acerca de, bueno, cumples con 4 de los requisitos de 6 o 7, etcétera. En esa parte, como lo comentábamos al principio, bueno, la idea es que cumplas con la mayoría de los requisitos, ¿verdad? Y si ese es el caso, ¿verdad? Que cumples como con 5 de 6 o a lo mejor 5 de 7, puede ser que sí te tomen en cuenta para ese puesto, pero lo importante es que tú comuniques que seas bastante transparente como en tu aplicación, ¿verdad? Y que en tu carta de presentación o en tu currículum te asegures que incluyas como todos esos datos importantes que nos puedan ayudar a nosotros como reclutadores a decir, bueno, quizás no tienes 5 años de experiencia, por ponerte un ejemplo, en HubSpot, que es un CRM de ventas, pero tiene 5 años de experiencia en Salesforce, que es otro CRM, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tú seas... que tengas muy bien estructurado tu currículum y que en el momento en el que tú apliques, si hay sección de comentarios, etcétera, tú puedas incluir todo esto para poder que obviamente al final del día, cuando la reclutadora vea tu perfil, no diga, bueno, no tiene este requisito que era indispensable, entonces ya no lo vamos a contactar, ¿verdad? Ese es uno. Y luego, número 2, lo que comentas acerca de esas plataformas en donde tú subes como tus datos y luego ya no puedes como editarlos y ya no los puedes personalizar. Nosotros en Hire Latam no tenemos ese tipo de plataforma, pero yo mi recomendación, y te lo comento porque me ha sucedido que mandé algo y luego como quiero cambiarlo, siempre hay canales de comunicación. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en nuestro LinkedIn y en nuestras
en nuestra página web de hirelatam.com tenemos un correo de contacto en donde puedes escribirnos y en donde puedes solicitar algún tipo de ayuda un poquito más técnica, pero estoy segura que también en otras empresas, si tú das de alta tus datos y no los puedes editar, seguramente puedes como contactar para poder que te permitan hacer esa edición y que tú personalices como tu aplicación para ese puesto que te interesa, ¿verdad? Pero sí, en el punto número 1, que creo que es el más importante en este caso, es volvemos a lo mismo del síndrome del impostor, no tengas miedo de mandar tu solicitud. A lo mejor y para ese puesto no quedas, pero nosotros ya vamos a tener tu currículum en mano, sabemos tu interés en buscar alguna oportunidad laboral y entonces lo más seguro es que tengamos otra opción para ti, para la que a lo mejor y sí califiques. Entonces te invito y los invito a todos a que apliquen, ¿verdad? Y que muestren ese interés y esas ganas de trabajar, ¿verdad? Espero que eso haya respondido tu pregunta, Daniel. Muchas gracias por participar. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Me quedan 2 preguntitas más. Dani y Lorena. Tengo a Dani Palma primero. Y cerramos con Lorena. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Dani. Mucho gusto. Mira, primero, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer este webinar. Segundo, creo que una de las consultas que me queda, que he estado tratando de lograr conseguir un trabajo remoto ya en varias ocasiones, es el tema de cómo subir tu CV, tu resume, porque hay ciertas, no sé si son IAs o learning machines que dicen este CV pues no califica, entonces ni siquiera lo pasamos. Entonces, ¿tienen alguna sugerencia o alguna página en donde nosotros podamos crear el CV para que sea de la mejor forma? O si ustedes tienen el mismo machine learning para poder aplicar, porque pues creo que la primera presentación es como la mejor. Entonces, mandando el CV de la forma que ustedes esperen, pues sería como lo mejor para iniciar un proceso laboral, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría saber si tienen alguna sugerencia en esa área. Sí, claro. Buenísima tu pregunta, Dani, y esto va un poquito ya relacionado al cierre de esta sesión, que sí tenemos un formato y se lo vamos a compartir a todos los que asistieron el día de hoy a esta sesión, pero como lo mencionas, obviamente con la inteligencia artificial es muy común hoy en día de que ahora ya el currículum ni siquiera lo revisan los ojos de un humano, ¿verdad? De una reclutadora, por loco que parezca. Ahora lo que sucede es que estas plataformas que se les llaman Applicant Tracking System, que es como por donde recibimos como todas esas aplicaciones, la inteligencia artificial hace como su propio match de decir, bueno, este es el puesto y este es el currículum y si califican o no califican, y hay descalificaciones inclusive automáticas, ¿verdad? En donde la reclutadora ya ni siquiera vio tu aplicación. Entonces lo importante es que tú tengas un buen formato de currículum para 2 cosas. Número 1, que lo puedas leer, porque a veces el mismo software y esta inteligencia artificial recibe tu currículum y está en un formato que es ilegible a los ojos de esta inteligencia y entonces no hace como la transcripción correcta, ¿verdad? Entonces el número 1 es que tengas un formato que sea legible por todos estas herramientas de tecnología, ¿verdad? Y lo número 2 es que ya que esté legible y que esté en el formato en el que debe estar, que te asegures que incluyas todas esas palabras clave que están relacionadas con el puesto para el que estás aplicando. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo este puesto de trabajo en donde estas son las 5 palabras clave, en donde necesitan saber WordPress y necesitan saber un lenguaje de codificación Python y Django y necesitan saber Java. Y bueno, si yo veo tu currículum, la inteligencia artificial ve tu currículum y por más que tú seas un desarrollador front-end, back-end con demasiada experiencia, si la inteligencia no empata y no encuentra esas palabras clave en tu currículum, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a descalificar. Entonces, el segundo punto es asegurarte de que incluyas todas esas palabras clave en tu currículum. Entonces, nosotros
impartimos un webinar hace unos meses acerca de cuál es como el currículum perfecto. Yo lo compartí con los participantes y bueno, yo tomé varias referencias y el currículum de Harvard, que es como el que recomiendan para todos, y hay varias herramientas como Resume Go, Resume Enhancer, que es como tú ya tienes un currículum y lo subes a la plataforma y te lo modifica. Yo les voy a compartir a todos ustedes al final de esta sesión, yo creo que el día de mañana más tardar, una grabación de todo este webinar para que lo puedan tener ahí a su disposición para cuando tengan alguna pregunta o quieran como recapitular algo. Y número 2, les voy a compartir un material que nosotros tenemos en donde les compartimos como estas herramientas que pueden utilizar, y no solamente para su currículum, sino herramientas que pueden utilizar para mejorar su presencia en LinkedIn, para estar preparados para las entrevistas y bueno, ser mejores candidatos. Entonces, muchas gracias por tu pregunta y yo les voy a estar compartiendo más tardar el día de mañana todos estos recursos para poder que, como forma de agradecimiento de que ustedes se hayan unido a escucharnos, me encantaría compartirles todo este material, pues, porque aparte de todas las técnicas que aprendieron hoy, que puedan utilizar todos estos recursos y tengan un mejor proceso de selección de empleo, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, antes de darles nuestra conclusión, Lorena, cerramos con tu pregunta. Gracias por tu paciencia. Hola chicas, ¿me escuchan? Sí, hola Lorena. ¿Qué tal? Primero, gracias por su tiempo, por dedicarnos este tiempo a 50 personas. Mi pregunta va dirigida más o menos también a lo que preguntaron antes sobre a cuántos trabajos se podría postular. En mi caso, por ejemplo, mi último trabajo fue en una agencia de marketing de Estados Unidos y bueno, dentro del trabajo tuve varias funciones diferentes. Entonces eso me ayudó a aprender de varias cositas. Y cuando veo ciertas vacantes en Hire Latam, puedo notar que hay varios a los que soy capaz de postular, pero me preocupa a veces como un tema de transparencia, no sé, ¿no? Si bien siempre va a ser el mismo trabajo la misma empresa donde voy a estar y se va a ser lo mismo, me preocupa que, no sé, que una misma persona vea mis CVs para las distintas postulaciones y diga, no, pucha, esta persona seguro está mintiendo. ¿Cómo es que en un momento sí se encarga de esto y en otro momento dice, ay, no, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces me preocupa eso, porque yo, por ejemplo, ya postulé a una de las vacantes que había, me respondieron, me dijeron que ya habían, me parece que había otra persona que se acomodaba mejor. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tengo, ¿no? Que haya como un problema de transparencia. Ay, pucha, ¿será que esta persona en realidad está mintiendo y que solamente está acomodando el CV por la posición? Y también por otro lado, otra de mis dudas eran que a veces veo que hay algunas vacantes que tienen abiertas, algunas son como de 3 días. Por ejemplo, ahorita acabo de ver una que me interesa y se ha abierto hace 3 días, y hay otros que pueden tener una semana, 2 semanas. Entonces, teniendo en cuenta que no puedo postular a todas, ¿ustedes me recomendarían algún plazo máximo en el que me digan, ¿sabes qué? Ya para esto sí postula, porque quizás para las 2 semanas ya haya mucho más candidatos? No sé, esas son mis 2 dudas. Perfecto. Sí, mira, tu duda número 1, creo que, entiendo tu miedo de que digan, bueno, se está postulando como a todas y esta no tiene nada que ver con otra y con otra. Y quiero decirte que estés tranquila porque nosotros evaluamos todo tipo de aplicaciones y es muy normal que tú apliques a un trabajo y apliques a otro que tenga otro título completamente distinto y a otro, porque al final del día lo que va a hablar acerca de que si eres calificado o no, pues es tu currículum, ¿verdad? Si nosotros vemos que aplicaste como a 3 roles, pero luego no vemos como en tu currículum que realmente en algún punto de tu vida hayas tenido experiencia como en ese puesto, bueno, pues ahí sí vamos a decir, bueno, para este lo vamos a descalificar, pero quizás la vamos a considerar para en donde yo puedo ver en su currículum que, bueno, ya trabajó anteriormente como, no sé, gerente de marketing digital, ¿verdad? Y quizás si aplicaste a una de diseñador gráfico, que a lo mejor en la misma agencia tuviste la experiencia de ser diseñador gráfico, pero no lo veo en tu currículum, yo puedo decir, bueno, no veo esa experiencia como tal, entonces para esta lo descalifico, ¿verdad? Lo importante, como le mencionaba Dani, es
que incluyas como si fue en una misma agencia, bueno, que te tomes el tiempo en ese currículum de hacer toda tu descripción de cuáles eran tu rol y cuáles eran las tareas que llevabas a cabo en ese tipo de puesto, para que si tú al final del día aplicas a 3 puestos que son distintos, nosotros podamos corroborar eso, en el currículum, ¿verdad? Pero es muy normal. O sea, yo de mi experiencia propia te puedo decir que el día de mañana yo puedo aplicar un puesto de ventas y puedo aplicar también un puesto de reclutamiento, y no quiere decir que esté mal, porque son completamente distintos. Al final del día, en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de tener experiencia en los dos ámbitos, en ventas y en reclutamiento, inclusive en otras cosas que he hecho muy distintas a lo largo de mi carrera profesional, y bueno, pues entendemos eso, ¿verdad? Pero siempre es bueno que en tu currículum esté todo muy detallado y estructurado para poder que nosotros te conectemos con la mejor oportunidad. Y la pregunta número 2 es como cuánto tiempo lleva abierta la vacante en LinkedIn o nuestra plataforma. Creo que al final del día no te dejes influenciar por eso, porque pueden ser muchas cosas. Quizás a lo mejor piensas que la que lleva 2 semanas tiene ya 100 candidatos que aplicaron, pero bueno, si sigue abierta, entonces a lo mejor quiere decir que no hemos encontrado a ese unicornio perfecto para esa posición, ¿verdad? Entonces, creo yo que no es algo por lo que te debes dejar de influenciar como el tiempo que lleva abierto la vacante. No sé si, Andrea, quieres agregar algo más a la pregunta de Lorena. Con el tema del CV que mencionas, creo que es bien importante hacer énfasis en tu professional summary, ¿no? Yo me he encontrado algunos currículums que no tienen un professional summary, y eso para mí es esencial, ¿verdad? No sé, para mí, mi experiencia como reclutadora, el professional summary me deja saber en qué tenés experiencia. Entonces, esa es tu oportunidad como para de entrada decir al reclutador: yo tengo experiencia en esta gama de industrias o en estos roles. Entonces ahí automáticamente, ok, aparte de ventas, tiene experiencia en marketing, tiene experiencia en diseño. Obviamente, ¿verdad? Siempre tendemos a tener como un área donde tenemos más expertise, más experiencia, pero muchas veces sí nos llama la atención mucho esos perfiles que son versátiles, ¿no? Porque aplicas para diferentes plazas. Entonces creo que también, bueno, y Sofía va a compartir el formato, ¿verdad? De cómo hacer tu currículum, pero igual eso creo para mí es muy importante, ¿no? Que tengas un professional summary súper claro y que realmente encapsule todas las áreas en las que tengas experiencia. Eso quería compartir. Perfecto. ¿Están escuchando eso? ¿Pueden escuchar lo que está sucediendo en mi background o no? Sí. Como una aspiradora. Esto es two ways, ¿no? Uno piensa que tiene todo bajo control, y precisamente en este webinar tenían que empezar a taladrear de mi una aspiradora. Es un taladro, yo no sé qué están haciendo, pero una disculpa a todos. Es algo que está fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero bueno, al final del día creo que muchas gracias a todos como por participar y por presentarse a este webinar y a esta sesión. Para mí me encanta tenerlos aquí a todos, y me encanta que participen con preguntas que obviamente son para beneficio de todos. Y bueno, yo al final del día, como cierre de este webinar, aunque ya nos pasamos un poquito de tiempo, como para recapitular, les voy a mandar todos estos recursos que les comentaba, el formato del currículum, para que puedan utilizarlo y los puedan ayudar en su búsqueda de empleo. Pero aparte de eso, bueno, pues yo los invito a que después de esta sesión se tomen ese momento para reflexionar sobre lo que han aprendido, y que, bueno, obviamente lo apliquen en su búsqueda de empleo, ¿verdad? Todo lo que aprendieron el día de hoy, que lo apliquen. Ese es un viaje, no están solos en este viaje, todo el mundo lo vivimos, todo el mundo nos sucede. Y bueno, pues obviamente recuerden que ustedes tienen todo el potencial del mundo para superar este síndrome del impostor, que alcancen todas sus metas profesionales, y que bueno, solo necesitan creer en ustedes mismos y seguir avanzando para poder llegar a donde quieren llegar. Pero gracias a todos por unirse a esta sesión, y esténse al pendiente de su correo, porque el día de mañana a más tardar les voy a estar enviando ahí toda la información. Y bueno, para quienes tengan preguntas que a lo mejor no quisieron hacer en este espacio, tienen mi correo electrónico, y bueno, Andrea y yo les podemos dar un poco de seguimiento más personal por correo para al final del día pues ayudarlos, ¿verdad? Porque es lo que queremos lograr, ayudarlos a que consigan ese trabajo de sus sueños y que tengan una
un proceso de selección exitoso, ¿verdad? Pero gracias a ustedes por unirse, gracias por escucharnos 1 hora y media. Yo sé que todos tienen cosas que hacer. Yo tengo que ir a regañar a quien sea que esté taladreando la pared de mi casa. Pero gracias a todos por unirse y nos vemos muy pronto en el siguiente webinar. Adiós. Hasta luego. Gracias. A todos.